Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines, el único vuelo que acepta gatos a bordo. Hoy, como siempre, pues me acompaña al otro lado de la línea un montón de estampitas y el comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Sí, aquí estoy haciendo un unboxing de los que hacíamos cuando chicos, pero he retornado con las cartitas de Marvel Versus. No tenía otra cosa ya en la que gastarme dinero y pues he caído también. Claro, hoy un programa que nos vamos al universo DC, abres estampitas de Marvel. Es que... Porque saquen estampitas de C y me meto también en el vicio, tío. Hombre. Nada. No, por ahora, Marvel. Aquí contraprogramando. En fin, ¿quieres un poquito de ASMR y hacer así como que abres el sobre delante del micrófono? Pero es que he abierto el último, pero mira. Oh. Este sería el sonidito de... Mira, espérate, mira. Muy Ese, sutil, perfecto. muy sutil, muy sutil. Qué bien. Vaya. Bueno, como este no es... parece que no es nuestro ámbito, el de hacer poco ruido, pues bueno, nos hemos traído aquí a dos personas que además les gusta hablar bastante y por eso han fundado sus respectivos podcasts, pero aún así los mantenemos nosotros aquí a bordo, ¿no? En primer lugar, ya todo un clásico, que es más, vamos, creo que tiene más programas con nosotros que con Frijala, que es Sergio El Letal. ¿Qué tal, Sergio? Tal, buenos días. Bueno, lo primero que tengo que decir es cómo están los máquinas. Lo segundo, que antes de que me pregunten la opinión, para mí Mr. Milagro es el mejor puto cómic del siglo XXI. O sea que... Qué fuerte. Y lo tercero es que, aunque estamos online, he traído una bandeja vegetariana para si quieren compartir. Hombre. Magnífico. Con eso perdemos peso todos, pero por no comer. En fin. Bueno, ya quien lo lea sabe la referencia y quien no, pues lo mismo se entera hoy. Y para seguir teniendo aquí a grandes ilustres a bordo, pues tenemos a otro nuevo podcaster con su podcast de tinte pantalla, Michael. ¿Qué tal, Michael? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero decir dos cosas. Lo primero, que Vuelo 616 no se responsabiliza de la opinión individualizada de cada uno de sus integrantes, salvo los de los comandantes aquí presentes. Y lo segundo es que, bueno, que puede ser que esa opinión esté un poco alterada por la hora inadecuada a la que se graba este podcast. Inadecuada. Bueno, ya que aquí estamos con... Y que DC, por favor, no saquéis estampita, que Manuel me hace comprármela también. Bueno, pues por alusiones en el número 1... Es que bueno, para que sepáis que estamos grabando a las 9 de la mañana de un domingo, lo cual esto es, para algunos es sacrilegio. Y número 2, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra, ¿vale? En fin, que continuamos. Bueno, ya aquí Sergio ha hecho un pequeño, bueno, no spoiler, ya lo anunciamos en el número anterior, pero sí un recordatorio de una de las dos obras que tenemos entre manos hoy. Que bueno, que son Mr. Milagro y Strange Adventures de Tom King y Mitch Gerards. Correcto. Así que bueno, esas son dos obras que para mí son absolutas desconocidas. No conocía a los personajes y este es mi punto de entrada, con lo cual yo seguramente sea el orco del programa. Y el resto, pues yo estoy esperando a que empecéis a darme pinceladas y detalles y grano grueso y fino para ver si... para entender un poquito más esto, ¿no?
Así que, bueno, Manuel, empezamos como siempre con la zona sin spoiler, con sus fichas técnicas y demás, ¿no? Exactamente. Estamos, perdón, estamos dentro de lo que sería nuestro programa de C. Hemos querido hacerle un homenaje a este dúo de autores que están funcionando tan bien. Hay otras obras de este dúo, como son El Cherry de Babilonia, que después Michael quiere comentar brevemente, porque merecería un programa. Que podría haber estado, pero nos hemos centrado, como en nuestro programa de DC, en personajes de DC. Y también el experimento encubierto para Pablo era proponerle 2 obras de protagonistas superheroicos en las que los protagonistas pues, pueden ser menos protagonistas de lo que puedan parecer en lo que es la obra completa, ¿no? Que la obra habla de otras cosas, porque además son personajes de estos que se llaman de segunda, tercera fila de sus bancadas de editorial. Entonces, esto es el típico ejercicio que hace Tom King con Mick Gerards, y ahí es donde queríamos ver reacciones de Pablo por mi parte y después pues comentar la obra en general, ¿no? Que son además bastante aclamadas, ¿no? Entonces, no sé, metemos cortinilla y nos vamos a la primera ficha técnica, ¿no, Pablo? Eso es, pues cortinilla y al club de lectura. El club de lectura. Venga, club de lectura, Bueno, pues por delante, esa sinopsis para empezar, ¿no? sí, tenemos, como hemos dicho, Mr. Milagro, que fue el primer cómic que sacó Tom King en DC tras ser fichado como ficha estrella tras la magnífica Visión en Marvel, que es un cómic que a mí me dejó patidifuso. Ya sabéis más o menos el amor que tengo en Marvel por todo lo que es el novelón de Hombre Hormiga, Avispa, Ultron, Visión, Hombre Maravilla, El Segador y todo ese árbol genealógico que se va formando. Entonces yo me acuerdo que fui a la librería mía del momento y vi la portada del segundo tomo de Rústica de la visión de Tom King, que era el primer número uno se me había pasado desapercibido, y el segundo número era una portada donde aparecía la visión en el centro con un montón de brujas escarlata alrededor, y yo quedé absolutamente enamorado, me pedí los 2 tomos, leí y digo, pero esto qué maravilla, ¿eh? Esta obra debería de venir un día, estoy seguro que va a venir un día este programa, y cuando terminé de leer digo, qué bien que este autor que no conoce de nada haya llegado con esta fuerza. La siguiente noticia que lees lo ha fichado de hacer exclusividad. Digo, madre mía, se lo han llevado, se lo han llevado. Y entonces se lo llevaron y me imagino que le diría, vamos a hacer un experimento similar, vamos a coger un personaje y a ver qué eres capaz de montar con él, una serie limitada y a ver qué nos cuentas. Y en este caso, pues el proyecto que se monta pues es el proyecto de Mr. Milagro, que es un personaje que en realidad se creó hace bastante tiempo, en el año 71. Fue creado por Jack Kirby dentro de todo el contexto del Cuarto Mundo, que es esta mitología que se montó Jack Kirby en DC cosmológica, ¿no? Que ya sabemos que después también lo hizo en Marvel, ¿no? Eh, pero en el mundo, en el Cuarto Mundo, él se montó ahí todos estos 2 nuevos dioses, eh, estos personajes como son Mr. Milagro y Parda, que son pareja, que vamos a ver en la obra de hoy, el villano Darkseid, que es un trasunto de Thanos, o al contrario, sería más correcto. Eh, pero bueno, sabemos que Kirby y todo lo cósmico, que le encanta a Michael, ahora lo comentará, se montó toda esta historia, pero está hablando del año 71. Desde entonces, pues, esos personajes, la verdad, que en el universo de DC han quedado bastante aparcados, y entonces Tom King los rescata y nos monta una serie de 12 numeritos
que se publicaron originalmente entre octubre de 2017 y enero del 2019, y con Mick Gerals al dibujo. Un dibujo que, bueno, ya vamos metiendo un poco de opinión, un dibujo muy sorprendente también en la época para el superheroico. Era como, ostras, este dibujo no es el que te esperas en un superheroico, pero es que la obra tampoco es la que te esperas en un superheroico. Y entonces fue un total bombazo en el momento de lanzamiento. Es un cómic que ahora iremos comentando, que yo creo que es una lectura recomendada. De hecho, en la wiki oficial de DC lo consideran sugerido para lectores maduros, porque toca temas bastante interesantes y que requieren una madurez para disfrutarlo a pleno rendimiento. Y ahora iremos en profundidad, pero como yo ya había adelantado antes, yo la sensación que tuve cuando lo leí fue, me cuentas esto mismo con otros personajes totalmente nuevos y desconocidos y me gusta lo mismo o más. Y yo ya le alertaba a Pablo, como newcomer reader en este mundillo, digo, no te dejes marear por todos los conceptos del cuarto mundo, que están ahí alineando y son disfrutables para los que les guste eso, pero que podía entender, y ahora sí caso casi que te doy a Pablo directamente el turno de palabra, podía entender que a lo mejor tú, con el afán de que nombra conceptos como Apócolis o la fórmula de la antivida, la ecuación, que tú te encontraras con ese concepto y tú dijeras, me perdió algo, o quisiera estirar el hilo, y te decía, no, tú tira, como mucho léete un blog por aquí que te presente un poquito los conceptos, pero tú tira para adelante, que esto habla de otra cosa. Y ahora, Pablo, te lo pongo ahí votando para que tú nos cuentes cuál ha sido tu sensación. Bueno, la sensación, y un poco casi es tronco común de las dos, es que no te enteras de la historia que te está contando hasta el número 10. Bueno, clásico de Tonkin, pero en este momento no se sabía. O sea, Tonkin empezó así Claro, y después en los siguientes obras dijimos, esto es un patrón. Claro, entonces te encuentras, eso tú dices, bueno, ¿esto de qué va, no? Parece que la historia es el contexto, pero el contexto es lo de menos, la historia es otra cosa, ¿no? Y vas desentrañando, pues, de qué va, ¿no? Es que no quiero, soy capaz de resumir en 2 palabras esto, pero creo que haría spoiler, ¿no? Así que me lo voy a cortar para la sección final. Y eso, yo soy muy de tirar para adelante, ¿no? De no entiendo algo y tiro para adelante. Y ya rellenaré los huecos o leyendo aparte o luego al final, ¿no? Por eso, el tema de la ecuación, ¿no? Bueno, yo creo que se puede ir leyendo y tirando para adelante, ¿no? Y nada. Esa es un poco la sensación, ¿no? De que están jugando contigo, ¿no? De que tienes un trasunto de historia y ahora resulta que es otra cosa la que te está contando por detrás, ¿no? Pero bueno, a mí me resulta ese acto de fe. Yo creo que si no llega a ser, porque primero lo tengo que leer para hacer programa, o porque me lo recomendáis, es probable que sea el tipo de lectura que abandonara en el número 2 de los 12. ¿Vale? Ahí lo dejo. De hecho, cuando el cómic sale y empieza a tener muy buena acogida, muy buenas críticas, el cómic funcionó como un tiro desde el principio, Pablo. Pero la gente que no conocía al personaje, la típica pregunta en redes sociales, foros y demás es, pero yo me tengo que haber leído El Cuarto Mundo para poder entender Mr. Milagro, y la respuesta era, no, tú tira para adelante, no pasa nada. Pero la gente, como yo no me lo creo, porque me estoy leyendo esto y no me estoy enterando de nada. Pero sabíamos que había que hacer ese salto de fe y llegar hasta el número 12, ¿no? Pero bueno, ahí está la opinión de Pablo. Sergio, ¿qué así? Primeras valoraciones, son sin spoiler. Ya has dicho al principio una opinión muy gorda. Ahora matízala un poquito. Yo creo que llegué a Mr. Milagro a través de la gente de Marvelous, que nunca me canso de recomendarles, que creo que en algún momento comentaron que habían leído la primera grapa y que tenía muy buena pinta, y yo me compré esa primera grapa, la tengo, y no me enteré de nada. Y me fui a buscar el
Cuarto Mundo y lo intenté leer y eso es café para muy cafeteros. Es decir, que todo aquello de Jimmy Olsen, la pandilla de Jimmy Olsen y todo eso, me costó la vida. Y lo dejé. Y sin entender mucho sobre Mr. Milagro y toda esta cosmología de Kirby, a mí es que la obra, según la leo, la debo haber leído, no te exagero, 4 veces, 5 veces, y a mí es que me hechiza. O sea, me quedo ahí metido con sus historias, digamos, más o menos mundanas, o sea, su vida, y es que a mí me flipa. Y tienes razón en que podría ser, yo qué sé, otros 2 personajes, yo qué sé, Flash y su mujer, y contando su vida. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el costumbrismo pijamero, que sería gente que se supone que tendría que estar luchando con titanes y están en casa, yo qué sé, pues sirviéndose el café, y eso me flipa, me encanta, con lo cual me dan de esto, que me dan de esto en los dos tomos, y yo me quedo ahí embobado, viendo, y uno puede pensar en plan, pero ¿por qué me estás contando esto? Yo quiero lo otro. O sea, en este caso, en este cómic, suceden las 2 cosas, que puedes tener en la página de la izquierda matando, yo qué sé, monstruos, bichos interdimensionales, y en la derecha dando yo qué sé, dando de un biberón a un niño, ¿sabes? Y a mí es que me flipa, me encanta y sin entender, es decir, la primera vez que me metí, seguramente no acababa de entender todo, pero a mí el transcurso, el cómo te lo cuentan, me encanta. No, eso sí que llama muchísimo la atención. Y a ver, yo soy incapaz de mantener una conversación sin decir gilipolleces, ¿no? Y es esa sensación de dice, joder, como cuando te pones un espejo delante, ¿no? Dice, pero me estás contando una historia y ahora de repente te viene y te estás sirviendo el café, estás hablando de cómo va a reestructurar la casa porque viene un niño. Dice, esto que viene, ¿no? Pues están dando es que esa es la cosa. Claro, ¿no? Es que al final esa es la historia, ¿no? Lo otro es el decorado, no sirve para nada. Claro, es una normalización además de las violencias, de las guerras, ¿no? Y demás. Y empiezas a ver tú que no, que lo que te está contando es la otra historia. Y de primera te vuela un poco la cabeza, ¿no? Por eso, bueno, ¿y esto qué viene? Y corta el ritmo constantemente, ¿no? Así que sí, ya sé lo que la gente siente cuando estoy en una conversación abriendo paréntesis constantemente. En serio, el concepto pijamismo costumbrista, quiero que se oficialice. Quiero que haya una etiqueta en Wacom y que yo pueda buscar cómics directamente de pijamismo costumbrista. Pero escúchame, en serio, es que esto estaba ya más que inventado. O sea, yo porque me enamoré de los Vengadores. A mí que me gustaba de los Vengadores. Me gustaba de los Vengadores las escenas entre sagas, cuando estaban en la piscina de la mansión, charlando entre ellos, sus historietas, cuando la bestia se iba de marcha con el Hombre Maravilla a tomar unas copas por ahí, o cuando ves los Cuatro Fantásticos Ben Grimm peleándose con la Antorcha Humana. Es que eso es lo que me gusta a mí de los superhéroes. A mí el momento precisamente en el que se están enfrentando a la deidad multiversal, eso es lo que menos me interesa totalmente de los cómics. Por eso me enamoré de esto. Entonces, Mr. Milagro te da eso, te da historias cotidianas y lo que dice Pablo, además con el toque de violencia, porque, ojo, hay que decirlo, el cómic tiene un toque de violencia por encima de la media, claramente, con buenos chorreones de sangre y demás, pero que no, como están ahí, pero no es el objetivo. Es que no les echas ni puñetera cuenta. Es que no estás cortando cabeza a extraterrestres, por así decirlo, que no son extraterrestres, pero bueno, y te da igual. O sea, tú lo que estás escuchando es la conversación y a mí eso me maravilló. Sí es cierto, y la gente que lo entendiera a la primera full, pues mis dieces, que es un cómic complicado y que yo en las relecturas es cuando le he sacado todavía más jugo, es cuando he sido capaz de entender mucho mejor lo que ahí estaba ocurriendo y identificar ciertos patrones clásicos que se comentan cuando se reseña Mr. Milagro, como las estructuras de 3x3 de viñetas, que son traídas de Watchmen, o todo el homenaje continuo que también, aunque están ahí, no importan, ¿vale? Pero es un homenaje que hace Tom King a todo el Cuarto Mundo, a todo aquello. Aparecen personajes de aquella época y relacionados con Mr. Milagro, que dices tú, bueno, no pasa nada.
¿vale? Pero si los conoces, pues es un precioso homenaje y no me acuerdo qué estaba diciendo ahora mismo, ¿verdad? Se me acaba de ir la pinta. Lo que no me acuerdo el hilo por dónde iba, cuando me he ido por otro lado. Rescatarme, por favor. Bueno, yo creo que no llegó a hablar aún Michael. Sí. Sí, rescátame, Miguel, por favor. Bueno, yo, a colación de lo que estabas comentando sobre lo que te gusta, eso, el costumbrismo pijameo o pijameril, eso está inventado desde Charlie Kirby, ¿no? Al final, el gran éxito del universo Marvel viene cuando crean superhéroes humanos, ¿no? Cuando ven las peleas entre los Cuatro Fantásticos, cuando ven los problemas de Peter Parker, y aquí esto Tom King lleva a Mr. Milagro al extremo de eso, ¿no? Yo quiero incidir, antes de empezar a comentar la obra, un poco en lo que ha sido Tom King, ¿no? Bueno, para los oyentes que no lo sepan, es algo muy recurrente que siempre se comenta, pero es que Tom King fue agente de la CIA, ¿sabes? Entonces, ahí entramos en sus influencias, en lo crudo que puede retratar el tema de la guerra. Y también decir que el primer pelotazo que pega no es Mr. Milagro, es ya el Sheriff de Babilonia en 2015-2016, en la moribunda Vértigo, y la Visión, que son casi coetáneos, y luego es lo que habías comentado tú antes, ¿no? Lo ficha DC en exclusividad, cosa que, bueno, a mí me duele un poquito porque me gustaría que hiciese eso de coger a un personaje de segunda fila y renovarlo o darle una vuelta en Marvel, porque hay muchos. Pero bueno, lo tenemos ahí en DC, casi todo lo que saca es el mismo patrón, saca una grapa, no la entiendo, saca la segunda grapa, no la entiendo, llega a la 10ª grapa y de repente hay un montón de gente que sí lo había entendido, ¿sabes? O sea, ¿qué dices tú? No lo has entendido. Y como bien decía, quien lo haya entendido a la primera, muy bien. Yo no lo entendía a la primera, Mr. Milagro. En el caso de Strange Adventure sí, pero Mr. Milagro es como te comentaba, ¿no? Es una obra para mí cíclica. Llegas al final y no se ha acabado. Llegas al final y te dice, vuelva a la página 1. Y te lo vuelves a leer y ahí lo lees todo vas pillando mucho más detalle. Bueno, los homenajes al Cuarto Mundo están muy presentes. Me hace mucha gracia Funky Flashman, que eso es un trasunto de Stan Lee burlándose de Stan Lee, porque ya Kirby estaba muy calentito con Stan Lee ya en los años 70, y al final es eso, es una historia de un matrimonio. La historia, Mr. Milagro no es de salvar Nueva Génesis, no, Mr. Milagro es la historia de Mr. Milagro y Big Barda, ¿no? De su día a día. A mí es una obra que me ha gustado mucho. Palabras mayores serían considerarla como la mejor obra del siglo XXI. Vemos esa rejilla de 3x3 continua que me gusta, porque me gusta mucho Watchmen, pero sí es verdad que a veces hubiese esperado una paginita con otra disposición, pero bueno, sabemos que esa era la intención del autor. El dibujo de Mitch Gerard me parece fascinante, para nada pega en un superheroico, pero aquí sí pega, porque claro, es costumbrismo de pijameril, y a mí me gustaría ver a Mitch Gerard guionizado por cierto guionista que hace cosas noir, que le gusta mucho a ciertos miembros de Vuelo 616. Me pasa que ya tiene un dibujante que es máxima calité. No sé si ya has podido Sí, en realidad mi laguna duró poco, pero yo no te quise pisar. Me he acordado que mi hilo mental era que estaba hablando de la complejidad de la obra y de qué patrones uno después cuando la relee los va entendiendo mejor. Estábamos hablando de la cuadrilla, de la cuadrícula de 3x3, pero justo el que se me había ido iba a decir
el típico comentario de reunión cuando se habla de Mr. Milagro y lo típico que se dice cuando dice no me estoy enterando de nada, que es la viñeta del Darkseid Is, que es que se va repitiendo en determinados momentos, una cosa que se usa como, yo es que no entiendo esto a qué viene. Pues en relectura yo sí le doy mi interpretación, no lo voy a decir ahora en zona sin spoiler por si acaso, pero incluso, evidentemente todo está medido, todo por el Darkseid es por algo, el cuándo aparece ese Darkseid y en qué número de viñetas aparece es por algo, cuando en la viñeta se ve un efecto que hace Mick Gerard como de interferencia, que tampoco se entiende de primera, después en relectura se entiende. O sea, hay un momento de desconcierto, sobre todo nos remontamos a cuando leímos esto al principio, ya conocemos a Tolkien y ya iríamos más en plan, vamos a ver cómo esto evoluciona, pero al principio era desconcierto. Con esa relectura se resuelve. Es lo que yo estaba queriendo, lo que estaba queriendo yo Sí, es la exponer. sensación de que tú sabes que todo está aquí por algo. Tú sabes que todo está planeado. Cuando ya conoces a Tolkien, sabes que todo está planeado. Esto no es un novato. Lo típico de cuando ves una serie, ves una película y vas diciendo, no, pues este personaje aquí no me cuadra, ¿por qué está? No sé qué. Y yo muchas veces lo hablo con amigos o con mi pareja y digo, mira, es este director. Lleva haciendo cine tanto tiempo. Sabe más que tú y que yo. Seguro que es por algo. Y al final te das cuenta que es por algo. Son lo que se llaman obras de autor, tiene su sello indiscutible y eso es algo que después apreciamos, ¿no? Porque queremos que las cosas tengan su identidad, su personalidad. Por cierto, no he hecho antes la lectura, creo que viene bien para ir retomando, la lectura de la sinopsis oficial. La voy a leer, pero porque da pie a poder hablar de cómo es una obra de Tolkien. Fijaros cómo es la sinopsis oficial de la obra. Scott Free es el mejor escapista que jamás haya existido. Tan habilidoso que escapó del espantoso orfanato de la abuelita Bondad y de los peligros del planeta Apócolis para viajar a través del universo y establecerse en la Tierra, iniciando una nueva vida con su esposa, la mujer conocida como Big Barda. Empleando el nombre de Mr. Milagro, Scott ha triunfado mostrando sus técnicas acrobáticas, incluso fue amistad con los componentes de la Liga de la Justicia. Se podría decir que Scott Free lo tiene todo, pero no es suficiente. Mr. Milagro domina todos los trucos, excepto uno. Bueno, pues permíteme una cosa. Hasta aquí, todo lo que ha dicho, no se habla nada en la obra. O sea, la sinopsis es precisamente ponerte en un punto para que entiendas la primera página, que es lo que termina la sinopsis, que ha podido dominar todos los trucos, excepto uno, evitar la muerte. ¿Sería capaz de lograrlo? Nuestro héroe tendrá que suicidarse si quiere descubrirlo. O sea, la sinopsis te habla de un montón de cosas que ni ocurren, que te ponen en contexto y te cuentan la primera viñeta del cómic, que es cuando aparece Mr. Milagro en su cuarto de baño que se ha cortado las venas. Entonces, esto es puro Tolkien cuando ya lo hemos analizado de muchos años. O sea, ni la sinopsis te sirve para saber de qué va la obra. Es todo un salto de fe, como ha dicho antes Pablo, de esto es un punto de partida, tira para adelante a ver qué te parece. Lo que sí es verdad que yo con el tiempo, me pasa ya en todos los cómics, pero en este tipo de cómics de Tolkien se me fortalece más la decisión, es que estas son obras que yo me espero tener la obra completa. Yo no es la obra en la que yo leería grapa a grapa porque no se disfruta igual. Hay otros autores que manejan el cliffhanger magníficamente y te puede a lo mejor servir el grapa a grapa y porque te deja la tensión a ver qué pasa en el siguiente, pero yo creo que esta forma de contar historias no funciona bien en grapa, en mi opinión. Y bueno, te puedes leer la grapa, pero te las vas comprando y cuando tengas las 12 te las lees. Pero que creo que necesitas tener la obra completa para disfrutarla. Si estamos diciendo que necesitas relecturas, pues fíjate si encima vas demorando de número a número el avance. Cuando hay gente que critica este tipo de obras o películas que hemos dicho antes de empezar a encender los micrófonos por su lentitud y el típico comentario que yo estoy muy en contra de aquí no pasa nada y ese tipo de cosas, pues leértela número a número todavía incide más en ese aspecto, ¿no? No sé ustedes cómo veis esto, ¿no? Que acabamos de comentar. El estilo de ahora, a día de hoy, si hay gente que compra una obra de Tolkien por el hecho que es Tolkien y está dispuesto a tirarse al vacío, pero
cuando salió esta obra, que es la que estamos analizando, por eso la hemos traído, tú no sabías de qué iba y tuvimos que descubrirlo. ¿Cómo? Por, como ha dicho Sergio, recomendaciones de Marvelous Podcast, ¿no? Que además, cuando la nombra antes Sergio, sabe que le tenemos mucho cariño, tanto tú como yo, a nuestros amigos de Marvelous. El señor Cabrera decía que el Cherry de Babilonia era su cómic favorito, totalmente. Entonces nos daba una tralla a los oyentes con esto, que era yo, tenemos que leer esto, ¿verdad, serio? Esto hay que leerse, está maravilloso. Y cómo llegué yo, que lo has contado tú, esto es un meta historia, no tiene importancia, pero como curiosidad, Mr. Milagro es la última grapa que yo compré. ¿Por qué fue la última grapa que yo compré? Porque fui de viaje allí al País Vasco para verme con los amigos de Marvelous Podcast y de Archivos de Mundo Mente, que ¿te acuerdas, Pablo, que grabaron con nosotros un crossover en los tiempos iniciales? Eso es. Nuestro amigo Borjo. Y me trataron maravillosamente, una hospitalidad increíble, y me dieron un montón de agasajos culinarios y comiqueros. Y uno de los regalos que me hicieron fueron las 6 primeras grapas de Mr. Milagro. Y era como, cabrones, o sea, ¿ya qué voy a hacer? Tengo que comprarme las 6 siguientes. No puedo dejar de comprar grapa. Y entonces la última serie que hice yo en grapa, y la tengo aquí montadita en una cutre box, os la voy a enseñar aquí a... Qué guapo. Esto me leí yo la portada que a mí me dio la gana, me hice yo la parte de atrás que a mí me dio la gana, y tengo aquí yo mis 12 grapitas. Esta fue la forma en la que llegué yo, gracias a nuestros amigos podcaster vascos de Marvelous y de Archivos de Mundo Mente. Un abrazo, si nos están escuchando por aquí. Decía eso, que cómo veis vosotros el tema, porque estamos haciendo un programa al dúo, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la sinopsis de este tipo, que ya la tenemos identificada, pero antiguamente no? ¿Qué lectura sacáis de esto? Es lo que decíamos antes, una seña de identidad clara, ¿no? Ahora hay una serie nueva que se llama Everlasting Love, que es de Amor Tolkien. eterno. Sí, que está también recibiendo tela de palo porque lo mismo, tú empiezas a leer las reseñas, o sea, pero esto era Tolkien 2017, estamos ya en Tolkien 2023, te puedes leer las reseñas y todo el mundo es que no sé de qué va esto es que pasa, no lo entiendo nada. O sea, esto, ¿cómo lo veis? Porque a medida que ha pasado los años, se ha ido tornando en que sabéis que hay un efecto de que cuando todo el mundo dice que Mr. Milagro es bueno, todo el mundo decía que era bueno, pero a medida que han ido pasando los años, porque hay gente que no tiene la valentía luego de decir las cosas como las piensa, palito. Pero cuando han ido pasando los años ya la gente se ha ido destapando. Hay gente que ya te dice, yo ya no le compro más esto a Tom King, esto es una estafa, me tiene engañado, yo le he visto el cartón, y hay otros que siguen a muerte. ¿Ustedes cómo analizáis ese recorrido? Desde cuando empezamos con esto a cómo ha ido evolucionando su obra. Bueno, yo entro yo, Michael. A mí me sucede que si partiendo un poco de la visión que seguramente también habla de cosas parecidas, yo la sensación que siempre he tenido es que coge un personaje y le da 3 o 4 vueltas. En el caso de Mr. Milagro, como ya de por sí todo es muy bizarro, quiero decir, todo el tema del cuarto mundo, los nuevos dioses, también sus propios poderes que son un poco raros, quiero decir, que todo el personaje es como mezclar dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, que es un escapista y con todo el tema de la cosmología, quiero decir, al final cuesta más de meterte. En el caso de Adam Strange, parece que todo es más lineal porque digamos que toda su vida es como más sencilla, aunque también tiene una zona bizarra y todo eso. Yo creo que realmente Tom King suele hacer cosas parecidas con personajes distintos, es decir, al final los propios traumas suyos, ¿no? Un poco el tema que comentaba de los traumas de la guerra, el concepto este que decía Michael de trabajo en la CIA y luego me voy a casa, que esto es un poco lo que transmite en sus obras. Yo creo que realmente sus obras tienen un componente parecido y luego tienen un componente que seguramente es transgresor, es decir, tanto en estas dos como en la de Héroes sin Crisis, que es más mainstream, él le da un puñetazo a la mesa y algunos personajes salen bastante tocados, de manera que yo entiendo que parte de ese hate que genera es, pues claro, por ejemplo, si tú eres un fan, yo qué sé, de algún personaje y realmente, no sé, o se lo puede cargar o lo puede convertir en un supervillano, quiero decir, en parte
yo creo que es un material muy sensible coger, yo qué sé, pues mi héroe de la infancia y convertirlo en un cabronazo, no sé. Quiero decir, en las 3 obras él cambia bastante el status quo de los personajes. Yo la verdad es que no entiendo tanto de DC para saber si esto es totalmente canon, pero claro, es que, yo qué sé, se carga algunos personajes que igual, yo qué sé, llevan toda la vida siendo muy importantes en el universo o no. Quiero decir que yo creo que en parte, por un lado, sus obras tienen componentes parecidos en el sentido de que tratan temas, o sea, no sé cómo decir, lo que está subterfuge es parecido, ¿no? Pues la familia, los traumas de la guerra y por otro lado, bueno, pues eso, pues que hay personajes que les puede dar la vuelta con un calcetín. Entonces, bueno, yo entiendo que por ahí vienen las críticas. A mí realmente igual es un poco simple, pero como lo que hace me gusta, pues yo qué sé, pues si se va a Marvel y coge al Caballero Luna, yo encantado. Quiero decir que realmente a mí esa visión que hace de esos personajes o esa manera que tiene él de narrar me gusta. Entonces, no le veo problema, al revés, lo disfruto. Sería lo que dice, una pequeña reflexión. Estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Lo de que efectivamente coge personajes y les da la vuelta y demás. Claro, lo curioso es que lo hace dentro de series regulares, por así decirlo. O sea, que no es que le den, vamos a decir, un Elseworld en el DC, ¿no? Un What If que sería en Marvel, y haga usted aquí lo que quiera. Porque Tom Taylor hace eso. Tom Taylor coge una serie de personajes y los revienta y te sorprende, pero porque le han dado su sandbox y haga usted aquí lo que quiera. Porque eso es una historia totalmente fuera. Injustice no podría ser una historia dentro de continuidad. Empiezas directamente ya rompiéndote los esquemas. Pero es que Tom King te hace esto en continuidad, por decirlo, ¿no? Pero originalmente, eso después cambió, tú has hecho la mención de Héroes en Crisis, después has sido también el guionista de la serie de Batman durante muchos números, pero que originalmente es que ese estropicio, por así decirlo, lo hacía con personajes que no le podían doler a nadie. O sea, quiero decir, ¿qué va a venir ahora? El fan de Mr. Milagro. Y bueno, el fan de Mr. Milagro tampoco sale muy damnificado, pero ya hablaremos después de Strange Adventures, ¿no? Por eso, quiero decir, pero ¿quién iba a quejarse de eso? O sea, tiene que ser un muy cafetero, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente yo creo que el punto de inflexión, y tú lo has nombrado, fue Héroes en Crisis, porque ahí ya los damnificados sí estaban más en el ámbito del corazoncito de los lectores, ¿no? No vamos a hablar nada de esta obra, ¿vale? No está dentro del programa y mucho menos con spoilers. Pero que yo creo que ahí empezó, ¿verdad? ¿No tiene la sensación seria de que fue la obra que como la gente, algunos empezaron a bajarse del carro de Tom King, la de Héroes en Crisis? Yo lo he leído 2 veces. A mí me encanta, a mí no me duele que hagan cosas con los personajes porque para dejarlo todo siempre como está, pues entonces no hagan nada, ¿no? Es decir, hago una obra en la que los 4 fantásticos se van a la zona negativa y luego vuelven y todo sigue igual. Y así, pues 500 millones de grapas desde el año, yo qué sé, 20 y tantos. Pues evidentemente para mí es más provechoso si tienes el permiso para cargarte ciertas cosas. Es verdad, depende de lo que toques, puede doler. Yo, sin spoilear del todo, la primera vez que leí Adam Strange, que ese personaje no lo conocía, lo conocí leyendo aquello de La Nueva Frontera, que Sí, hicimos aquí un comentamos. programa. Me pareció interesante. Claro, pues si ese personaje te gusta, es posible que hay cosas que suceden en esa obra que te duelan, pero claro, también es que querer hacer obras y no querer tocar nada, pues yo qué sé, pues si todo lo que hagas y deshagas en los cómics de superhéroes se puede deshacer, si es que no tiene más que luego volver al status quo, pero al final lo interesante es poder desarrollar historias y si cogen personajes que además son interesantes, pues mejor. Entonces, pues claro, supongo que hay gente que le dolió y cuanto más importante sea el personaje que tú haces eso, pues igual hay más gente damnificada. Pero yo qué sé, es que si no, siempre estaríamos con lo mismo. Entonces, ¿poca gente muere para todos los que puede resucitar? Podría Claro, ser pero por eso decía, una buena conclusión. eso es lo que te decía, que esas decisiones valientes que sí, que pide serio, que además que es que yo creo que es lo que lastra al cómic superheroico mainstream de Marvel y DC. Después tenemos la suerte de que un cómic superheroico maravilloso que hemos comentado en Frica a la Posca, como es Invencible, pues como es un universo totalmente nuevo, toma las decisiones que quiera. Pero en Marvel y DC está la consigna
no sé, implícita o explícita de haz lo que te dé la gana, pero cuando vayas a dejar la serie, déjame las cosas como estaban, para que el que llegue detrás continúe. Mefistazo. Entonces, claro, entonces cuando se toman decisiones que están en continuidad, insisto, porque Tom Taylor hace eso fuera de continuidad, pero cuando lo hace en continuidad, al que le dan el permiso, o no sé si es que lo hace sin que se enteren, o no sé cómo funciona eso a nivel editorial, después viene la chanza, la burla que hace Pablo. El que hace la valentía de tomar una decisión, después la arreglan con la bola de dragón, resucitan a quien sea, no, este no era él, era un robot, este era un no sé cuánto, y es que no salimos de ese bucle eterno que comentaba Sergio, por lo que yo también apuesto y apoyo que se hagan giros de guión valientes, porque estamos desde el año 60 en el mismo status quo. Es que, bueno. Yo creo que sí, yo coincido también en esa valentía que tiene Tom King, pero claro, con personajes de segunda fila. En este ahora actualmente está cerrando, o ya la ha cerrado, pero en España no, Blanco Humano, que también es un personaje más o menos clásico, y le ha dado una vuelta de tuerca, ha metido ahí costumbrismo pijameo, para mí me parece un noir de manual. Y respecto a esa sinopsis que realmente no ayuda en nada a saber de qué va la obra, al final es una decisión editorial. Llaman con la vitola de hemos hecho la visión. Vale, si te gusta Tom King y si te ha gustado la visión, te vas a comprar esto. Si no te has comprado ya las grapas, tú ya sabes cómo va. Hay 20.000 blogs, 20.000 foros de que te dicen de qué va la historia. No se meten en mucho más y creo que juegan a eso, si el propio autor no te está dejando ver de qué va la obra hasta la grapa 7 u 8. ¿Te voy a decir yo en la sinopsis de qué va la obra? No. Digo, ahí... Y Tom King ahora mismo está en un momento de o lo compras o no lo compras. Antes estaba endiosado hasta Héroes en Crisis y claro, ahora los que ya no lo compran tras Héroes en Crisis dicen, no, a mí me gustaba Tom King, pero claro, cuando tocaba en salas pequeñas, ¿no? Era como un plan de, oye, ¿no? ¿Sabes? Y ahora pues yo, por ejemplo, Calle Peligro y Amor Eterno, empecé, me pillé las 2 primeras grapas. Las he dejado no porque no me guste llevarlo uno a uno. A mí me gusta releerlo. Yo soy muy kamikaze. A mí, si voy por la grapa número 6, pues me leo las 6 y luego me leo las 5 anteriores a leerme las 6. Entonces yo cuando ya termino una obra de Tom King, la he leído, si me la hago en grapa, la he leído 4 o 5 veces. Pero que lo que pasa es que yo ¿Cómo manejas tu pila de lectura? Yo tengo muchas cosas que leer para estar releyéndome 80 veces. 12 grapas me releo la serie 11 veces. Mira, el otro día, no sé si ya lo dije en la escala, no sé si Pablo y Sergio lo escucharon, mi novia me dijo algo como, ay, mi niño que se está gastando todo el dinero en cómics porque sabe que llegará un momento en el que no podrá, se lo tendrá que gastar en pañales. Yo ahora estoy aprovechando de que no tengo niños, ¿sabes? Entonces, yo puedo dejar mi pila de lectura ahí correr porque sé que va a haber un momento en el que voy a sobrevivir con la pila de lectura. O acabarás usándola como pañales. Sí. Bueno, no, porque con la calidad de las ediciones y el grosor de las páginas, no creo que eso resista mucho. Pero sí, como iba diciendo, a mí no me importa coger la grapa, pero sí es verdad que Tom King escribe más bien para el tomo. Casi todo el mercado americano tira para el tomo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los autores, las editoriales pagan por página y total, eso es otro tema. Y yo creo que ya cuando tienes esa vitola, a ti no te hace falta destaparte un poco en la sinopsis de qué va o no. Es Tom King y si quieres lo compras. Y volviendo a la obra, a mí es que me parece eso. No tiene muchas relecturas porque es que no vas a poder pillar las cosas con una primera lectura. Y tiene cosas que dices tú, es que juega con tu mente. Yo creo que también
hace quizá un poco de trampas porque al final es un poco lo hizo un mago, ¿no? A veces Tom King te mete el giro porque sí. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final ese es su estilo. Los giros que está metiendo durante la obra son un poco, a veces son un poco porque sí. Y porque necesitas llevar al personaje, tú sabes cómo vas a llevar del punto A al punto B al personaje, pero no sabes cómo hacerlo y al final tienes un número limitado de páginas. Yo creo que Tom King esta obra podría haberla dilatado más, podría haberla hecho más corta, como comentábamos fuera de micro, ¿no? Pues quizás sobran números. Por ejemplo, en Rorschach, que no vamos a hablar de ella, también son 12 números, no sobra ninguno, pero en algunos no pasa nada. ¿Y no te da la sensación, además, de que al final lo cierra con prisa? Es que eso es Tom King. Claro, es que llega y te dice, vamos por el 11 y esto no se sabe para dónde tira. Me han pasado dos cosas con las obras de Tom King. Que en el 11 lo cierra con prisa o que en el 11 ya está cerrado. Y el 12 es un capítulo es epílogo. Sí. Me pasa esas dos cosas. También, si Tom King estuviera con Image o Image o como se llame, quizá haría una novela gráfica del tirón y no tendría esa prisa, pero al final vas con DC y DC te dice 12 números y te dice, tienes que sacármelo mes a mes y al final, por mucho que ya tenga la historia totalmente pensada, tiene que cumplir unos plazos. Y a Tom King le afectan mucho los plazos y por eso, por ejemplo, en la serie regular de Batman, armó el pifostio que al final armó. Por cierto, no hemos comentado, no tiene más o menos relevancia, pero por dar unas reseña completa, que esta obra fue ganadora de 3 premios Eisner en 2019. O sea, ganó el Eisner a Mejor Serie Limitada y ganaron los Eisner Tom King como Mejor Guionista por su labor en diferentes obras, entre ellas esta, y Mick Gerard como Mejor Dibujante por su trabajo en esta obra. O sea, bueno, de hecho, el 2019 fue muy exitoso para Tom King, porque además también recibió Eisner por otros motivos. También una mejor historia corta en La Cosa del Pantano, por mejor serie regular en Batman, por la reedición en tapadura de La Visión. O sea, 2019 fue el año boom de Tom King y hemos hecho este repaso un poquito de cómo ha ido su trayectoria también a nivel de crítica y público. Que además, si no recuerdo mal, aquel programa que hicimos sobre los premios de la industria fue en 2019, porque hablamos de La Cosa del Pantano. Sí, ¿te acuerdas que quizás fuera esta la que comentamos, sí, ¿no? Yo creo que estoy hablando de memoria, no lo estoy mirando, pero me cuadran todas las fechas. Hay que hacer un programa de premios vuelo 616, ¿no? Yo qué sé, premio Caja Negra, premio tarjeta de embarque. Premio sobrepeso de maleta. Claro. Suplementos. Pablo, ¿tú te das cuenta? En nuestro recorrido de vuelo 616, la evolución, ¿no?, que estamos haciendo y tú con los oyentes que sean nuevos lectores, ¿no?, que se subieron con nosotros, ¿te acuerdas cómo íbamos eligiendo obras por lo que era la obra en sí? Y cómo últimamente estamos también haciendo ya programas por autores, dejando claro las señas de identidad para que si te gusta el estilo más Russell, ya tires del hilo, y hoy estamos analizando el estilo Tom King, y entonces tú como lector pues puedas decir, mira, esto que he leído de Tom King me gusta mucho, va a ser la serie nueva, voy a probar porque probablemente me va a gustar este rollo, que es lo que me pasa a mí con Mark Russell, ¿no? Que todo lo que saqué me lo voy a comprar. Este mes saca un tomito de Superman, lo publica FC, le tiro de cabeza. Me da igual lo que sea. A mí me da igual la sinopsis, me da igual todo, es Mark Russell, lo voy a comprar. Así que, pero has visto, ¿no?, cómo va evolucionando, que es como evolucionan los lectores, ¿no? Y el programa también evoluciona. Además que bueno, el número 1 lo empezamos y un poco el argumentario, yo decía, mira, por aquella época, pues bueno, yo soy escuchante de podcast desde hace ya casi 20 años, ¿no? Y por ahí andaba Marvelous Podcast, ¿no? Y yo decía, no me entero de nada.
empiezan a hablar de autores, a disparar por aquí y por allá. Sí, Y dices, ¿por dónde correcto. empiezan? ¿No? De falta didáctica en esto. Se sientan entendidos a hablar de lo suyo y no me entero. Me entero de lo mismo que de los 10 primeros números del King, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final pues sí que estamos consiguiendo eso, el ir añadiendo ingredientes a la ecuación poquito a poco y que... La ecuación de la antivida. Ahí estamos, la ecuación de la, Oye, Pablo, ¿puedes de la comentar cuál es anticartera, la porque aquí ecuación? esto... Pablo comentar la está a ecuación punto de la de antivida? decir, mira, yo me voy a la playa, quedaros ahí, cerrad usted el Skype cuando queráis. Sí, oye, Pablo, que esto lo dejo funcionando y ruido blanco, vamos, que... escucha, Pablo, No. comenta con los oyentes tu ecuación de la antivida que nos dijiste ayer por WhatsApp. ¿Cuál era la fórmula? Que tú la tenías clara. Ah, bueno, claramente contiene coliflor, brócoli y queso azul. Eso puede ser la ecuación de la antivida, ¿no? Sí, totalmente. Con eso estás muerto, ¿vale? En fin. Oye, ¿os Pero parece este chistaco para que pasemos a hablar de este evento? Que al fin y al cabo estamos hablando de los autores y después sí, hablaremos en zona con Sí, vamos spoilers. a hablar pero un por poco adelantarlo. de la obra, intentar hablar No, de intentar hablar de ponerla esta sobre la obra sin mesa. spoiler. Intentar hablar de esta obra sin spoiler también es complicado, ¿eh? sí, yo Por iba a eso, sugerir lo mismo. porque estamos hablando de la obra, del estilo de los autores, entonces, oye, vamos a poner ya sobre la mesa Stray Adventure y seguimos hablando del estilo, porque es que de Stray Adventure va a pasar igual que como con Mr. Milagro, no podemos hablar mucho del argumento, entonces vamos a ponerlo sobre la mesa si nos importa y ahora seguimos hablando, si queréis retomamos algún tema de Mr. Milagro sin problema. A ver, Stray Adventure. Stray Adventure, de nuevo, es una serie limitada de 12 números. En este caso se publica entre mayo 2020 y diciembre 2021. Pablo, estamos aquí ya cositas muy fresquitas, ¿eh? Esto Porque, no sigue la regla. Vale, en el podcast de 3 al cubo nunca reseñamos nada que tenga menos de 2 años para evitar el hype. Esto, pues más o menos está ahí, ¿eh? Está ahí. Lo hemos traído también ya cuando recientemente ha salido el tomo recopilatorio, publicado por Excepción de España. Y en este caso, pues volvemos a tener a este dúo, que es Tom King y Mitch Gerads, pero se une a los dibujos Evan Scheiner, maravillosa incorporación para mi gusto, porque, como ahora iremos comentando, se juega en el cómic con viñetas, no números, que es un experimento que ya se ha hecho en otras colecciones, diferentes números, diferentes autores, no. Estamos hablando de que en el mismo número, incluso en la misma página, de una viñeta a otra, para separar lo que es el presente del pasado, cambiamos de dibujante. Y eso es algo que a lo mejor podría funcionar muy mal, porque de hecho los lectores veteranos hemos criticado algunas veces series regulares de yo es que esta serie está muy bien, pero si hay mucho baile de dibujantes, mira que cambiaron, pero es que en esta serie eso funciona como un tiro, en mi opinión, maravilloso, porque además te hace un dibujo más clásico de Van Shane, o sea, es un dibujo moderno, pero con un estilo y un aroma clásico que a mí me encanta, o sea, el dibujo de Van Shane, yo ya voy a seguir ese dibujante con más asiduidad porque me hace el tipo de dibujo que yo quiero, en corte clásico, pero modernizado. Entonces usan a Evan Scheiner para el pasado, para retratar estas historias de Adam Strange, porque Adam Strange es un personaje que nació en 1958, y usan a Mitch Gerads para el presente, ¿no? Y entonces, esta obra, vamos a leer también la sinopsis. Adam Strange es el héroe del planeta Rann, un hombre famoso en toda la galaxia por su valentía y su honor. Después de liderar a su hogar adoptivo hacia la victoria en una gran guerra planetaria, Adam y su esposa Alana se retiran a la Tierra, donde son recibidos con vítores, premios y desfiles. Pero no todo es tan feliz y bonito como parece, pues las decisiones que tomó Adam durante las batallas en Rann vuelven para atormentar a la familia y para amenazar todo el universo DC. Ahora, Mr. Terrific, otro personaje que se añade aquí a nuestra cóctel, su compañero en la Liga de la Justicia tendrá que elegir entre salvar a Adam Strange o salvar al mundo, ¿vale? Puntos en común con la obra anterior, evidentemente el equipo creativo, que por eso la hemos traído al mismo programa. Otro punto en común, serie limitada a 12 números. Otro punto en común, recoge personajes, esa segunda o tercera fila que hemos dicho. Más puntos en común. De nuevo vemos los efectos de la guerra
el estrés postraumático, la convivencia familiar. O sea, hay muchos puntos en común entre estas dos obras, por eso las hemos traído, y también nos permite poder ver un poquito la evolución del autor, si es que la ha habido, desde 2015 a este 2020 que se publicó esta obra, ¿no? Entonces, bueno, así en opinión rápida para volver a seguir hablando de lo que nos interese. A mí, yo, el Mr. Milagro, por supuesto, ha sido relecturas. Esto me lo he leído nuevo ahora para el programa. A mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? Me ha gustado muchísimo. Ya venía prevenido y como me he leído el tomo, pues me lo he leído del tirón, que yo creo que eso me hubiera dañado la experiencia y yo me lo he leído del tirón y lo he disfrutado mucho. Ya conocemos al autor por las obras que hemos dicho hoy y algunas otras que se leen y sé lo que me voy a encontrar, entonces por tanto no me tiene que defraudar, mis expectativas están ajustadas, sé ya cuál es el estilo de King y dentro de todo eso pues yo he disfrutado mucho la obra con el añadido extra y muy reseñable para mi gusto del dibujo de Evan Shainer, que todavía le ha dado un plus a la obra, o sea que para mí ambas obras experiencias muy positivas. Mr. Milagro jugando con el tema de la novedad del momento, aunque ya veníamos de la visión y tal, pero era todavía algo muy novedoso, muy fresco, y este ya con un conocimiento del estilo más reposado, igualmente la he disfrutado mucho. O sea, mi opinión es muy favorable de las dos obras, y os lo dejo ahí votando de nuevo para quien quiera cogerla. ¿Empieza Pablo o...? Te veo con ganas. Yo haré Venga, de Miguel. contrapunto el tercero, venga. Después de ti. Vale, a mí también me ha gustado mucho, como en el caso de Manuel, esta ha sido lectura nueva. Yo diría, aunque puedo tirarme aquí un triple, yo diría que para lectores nuevos de Tom King, si tienen que elegir una de las dos para empezar, empezaría por esta. Yo Sí, empezaría por esta te lo compro. porque es menos compleja. Dentro de la complejidad que tiene Tom King, es menos compleja. La labor de Evan Shainer es buenísima. ¿Por qué? Porque Tom King abusa, y eso es verdad, y en otras series se ha visto, abusa de los saltos temporales. De los saltos temporales, salto de mundos y cambios de escena. Abusa mucho. En Mr. Milagro entran bien. Cuando digo abusar, no me refiero a que no lo haga bien, sino que lo hace mucho. Te puede gustar. Si no te gusta, está abusando. Si te gusta, pues guay, ¿no? Lo está utilizando mucho. Aquí, al meterte otro dibujante, tu cerebro no tiene que leer ningún texto explicativo, no tiene que cambiar. Automáticamente ya tu cerebro está relacionando Evan Shainer con el pasado. Entonces, eso te hace mucho más ágil todo. Es una trama que, aunque tiene cierta complejidad para el pijameo al que estamos acostumbrados, que eso es otra cosa que hay que comentar. Quizás estamos evaluando las obras de Tom King con la óptica del pijameo y esto es muy complejo, tal. Si fuese de otro personaje, si fuese una obra con personajes originales, quizás la estamos evaluando como una novela gráfica y los giros de guiones que te mete, la intriga, es un thriller, al fin y al cabo, no te sería tan sorprendente. Bueno, sí o no, quién sabe. Y a mí esta obra me ha gustado. Ya el dibujo de Mitch Gerads creo que está a unos niveles. Bueno, aquí en la más reciente, Batman un mal día, también está a unos niveles increíbles. Pero en este cómic me encanta Mitch Gerads, me encanta cómo dibuja Alana. Hay una página, a ver si la encuentro, que de verdad, si adaptaran esto a serie, yo veo a Alana interpretada por Megan Fox. Esto es increíble. Le queda muy grande el personaje, Michael. Y muy igual un poco más de años, ¿no? Bueno, pero no creáis, el tiempo pasa, ¿eh? Megan Fox ya no es tan joven, ¿eh?
No, pero no ha ganado dotes artísticas, Michael. Bueno, eso sí, eso seguro, pero vamos a ver. ¿Quién tiene en el universo cinematográfico de C dotes artísticas? Ya por lo menos Anda, uno. tío, vaya palaza que ha dado ahí, ¿no? Y Pero bueno, y concluyendo mi intervención, remarcar eso. Si tenéis uno de los dos en la órbita, o si tenéis los dos, tiraros primero Stretch Adventure y luego, si queréis, Mr. Milagro. Si no estáis familiarizados con el estilo de Tom King, creo que es una obra más sencilla de primera. El tomo, la edición esta de FC está muy bien, que es verdad que son 38,50, pero vamos, son 376 páginas y lo que siempre comento con algunos de mis amigos, yo quiero un cómic que sirva para releer. Yo en mi estantería hay pocas cosas que no son para relectura. ¿Por qué? Porque al final los cómics son muy caros. Al final es un artículo de lujo y si te compras un cómic que te lo lees y ya lo vas a meter en la estantería y por ningún motivo vas a releerlo, segunda al mano, final, mejor. segunda mano, sí, claro. Al final la relación calidad-precio se vuelve incluso peor. Y este cómic lo vas a releer. Lo vas a releer, lo vas a recomendar. Me refiero, Michael, que eso cuando ya empiezas a tener problemas de espacio es cuando te harás una batida periódica y cogerás esas cosas que tú te das cuenta Sí, que no vas a releer y las vas a llevar a segunda mano. Y te vas ya a lo he buscar hueco. hecho. Ya lo he Ya las has hecho. hecho. Arroba Brian Michael Bendis. Ya lo he hecho. Hecho. Antes de entrar con Pablo, porque quiero poner un dato técnico para que Pablo también. He dicho antes lo que unía ambas obras. Voy a decir algo que las diferencia. Eh, Esta obra está más intrincada en el universo DC y eso se ve con la aparición de diferentes personajes estandartes que no tienen un peso fundamental en la obra, pero tú ves que están más metidas. En el caso de Mr. Milagros no, y lo contaremos en zona con spoiler, por qué no ocurre eso, siendo serie regular. Eh, Pablo, por favor, entre usted. Bueno, a mí es una obra que me ha resultado más compleja de seguir por esos cambios constantes de cámara, ¿no? De ahora nos vamos para acá, ahora luego para allá, al pasado, en el futuro, otro planeta. Es una obra, pues, evidentemente, compleja en ese sentido. Luego, lo que es entender al personaje no es para nada. Yo creo que no resulta complejo, incluso casi irrelevante aquí, ¿no? Si él es una X que podría ser casi cualquiera, ¿no? Más allá, evidentemente, bueno, sí, aparecen, lo que comentaba, están más relacionados con el mundo DC, ¿no? Aquí aparece Batman y Superman. Entonces ya, sí que, bueno, la obra anterior, pues bueno, sí, Mr. Milagro, pues aparece él solo y tampoco afecta mucho más allá de su entorno, sus dioses y sus rollos, ¿no? Pero por aquí, a ver, es una historia que no sabes para dónde va realmente. Y te intenta sorprender al final con esos giros, ¿no? Con la historia dentro de la historia, ¿no? Tú has estado leyendo una cosa y luego te das cuenta de que las cosas podían ir por otro lado y te pide una segunda lectura, evidentemente, para volver a conectar todas las piezas que te has ido encontrando por el camino y verla desde una perspectiva diferente. Cosa que yo no he hecho, ¿no? Todavía. Demasiado que he llegado al programa con esto leído. Entonces, sigue sobre todo ese cambio, pero además que estamos hablando de cambios de una página y en la siguiente está en otro sitio y en la siguiente en otro y en la siguiente en otro y hace complejo el seguir cuál es la intención primero Y del como cambio. decía Manuel, viñetas. O sea, Sí. hay páginas en las que te cambia de planeta y de tiempo en la Sí. misma página 3 veces. Y tú dices, tío, ya, déjame, ¿no? Deja de jugar conmigo, tío, ponme algo digerible, ¿no? Y sí, en ese sentido es más complejo, evidentemente. Queda feo que yo lo diga, que esto es demasiado complejo cuando luego el pijameo, pues digo que a mí me resbala, ¿no? Y que las historias simples, pues bueno, pues no me llegan, ¿no? Pero aquí, bueno. Ahora, Pablo, has dicho, retorciendo tus propias palabras, has dicho, en el giro final te intenta sorprender. ¿Quiere decir que no te sorprendió? ¿Quiere decir que tú ya te olías lo que iba a pasar?
No, bueno, tú sabes que, a ver, no te lo puedes oler, imposible olértelo de primeras, ¿no? Exacto. Por Por dónde eso, van por eso. las cosas, ¿no? Pero bueno, sí que te deja incluso, ya a estas alturas, los que me habéis escuchado muchas veces sabéis que me gustan los grises, ¿no? Y que no hay gente buena ni mala, ¿no? Aquí yo creo que explora un lado que va más allá del blanco y el negro, ¿no? Y estoy intentando no hacer spoilers, ¿vale? Entonces, bueno, eso siempre gusta, pero llega un momento que tú dices, tío, ¿por dónde vas? ¿No? Y sobre todo esa resolución un poco, yo creo que compleja, que no te... a mí el número 11 y el 12 le veo las prisas, ¿no? Y eso es lo que no me termina a mí de conectar, ¿no? Yo creo que la ejecución final no tiene el timing adecuado. A Tolkien Porque le pasa estamos como hablando. cuando... A Tolkien le pasa como cuando eras pequeño en el colegio y cogías una cartulina, tenías que ponerle el título y empezabas la A, la B, Sí, muy sí, sí, bien, sí. y veías que te quedabas sin Qué cartulina buena metáfora. y empezaba a hacer la letra muy pequeñita, pues creo que a veces le pasa eso. Bueno, vamos, que te Sí, vas a los pero campos de fútbol con la gente haciendo la pancarta en las, en las sábanas y te lo tiene toda la semana así, ¿sabes? estamos hablando entonces que se le hace corta una serie limitada de 12 números, pero si le mete una serie regular como Batman, da desbarra. O sea, que es Tonkin. Este es Tonkin. Es Este que, es a Tonkin. ver, ya por lo que me estás contando, un tío que necesita deadlines, necesita fecha, Sí. ¿vale? Porque si no, desvaría. Y cuando no, pues al final, pues lo cierra las cosas, pues a lo mejor algún día encuentra el punto medio y tenemos la obra perfecta. En fin. Mm. ¿Sabes? Pero bueno, que Sergio, yo ¿qué quiero tal hablar esto? ya sin corsé en algún momento, venga. Sí, En que serio. cierre Sergio y ya nos vamos. Bueno, no, así como yo, Mr. Milagro, le he haber leído más veces, esta sí que me dio tiempo a mí a leerla dos. Y es verdad que cuando la lees dos veces y te quitas, digamos, el gran cliffhanger del final, ya la lees de otra manera, porque evidentemente es que, a mí me recuerda un poco a las películas estas del hombre este, el Shyamalan, ¿no? Que de repente, sabiendo el truco final, ya las empiezas a ver de otra manera, ¿no? Y esto es un poco así. Me parece que esta obra es menos compleja que Mr. Milagro, más seria en el sentido que en Mr. Milagro, a pesar de lo que te está contando, siempre hay, al menos según mi punto de vista, algo, o sea, un sentido del humor por allí, ¿sabes? Porque realmente te están contando cosas que tienen un punto de irrealidad, digamos, en Mr. Milagro de cosas absurdas. Y en cambio aquí creo que la guerra, los traumas de la guerra y los crímenes de guerra son más crudos. Y entonces, seguramente es una obra, no sé cómo decirlo, más seria y es una evolución con respecto a la otra porque le quita un poco la parte de humor. A mí me ha gustado mucho y lo que comentabais, ¿no? Que se pega, digamos que el Doc Shanner este se marca unos dibujos espectaculares, además, se permite, ¿no? Como viene un poco de todo el tema del pool, pues se parece que en una trama habla de guerras de gladiadores y la siguiente de Laures de Arabia y en la siguiente, quiero decir, que va tocando varios palos y es muy espectacular toda esa zona y en cambio la zona de Mick Gerards es como más cruda más no sé. A mí me gustó mucho, pero me impactó mucho lo del final. Y en cambio, la segunda lectura, ya sabiéndolo, pues ya lo vas madurando distinto. Y no sé, no mucho más. Si quieres, nos vamos ya a poder Voy a destriparla hacer sin problema. dos comentarios antes de irnos porque queden en zona sin spoiler. Eh, quiero destacar la portada del integral porque o sea, yo estoy valorando mucho el tema del dibujo y cómo juega con las dos, y me parece que la portada es una maravilla. Pablo, no sé si tú la has visto, le corta el dibujo en dos con los dos estilos y cómo en un lado es el gran héroe radiante, otro pues como pone un mentiroso, ¿no? Y cómo planteáis la trama, eso me gusta mucho. Después, una curiosidad y para hacer enlaces internos a nuestros propios programas, Pablo, acuérdate del programa de Black Hammer. ¿Te acuerdas que hablábamos de que los personajes de Black Hammer eran trasuntos de personajes ya conocidos? ¿Cierto? ¿Te acuerdas o caes en la idea de quién es
Adam Strange en Black Hammer era el Coronel Weir, que además juega con el concepto de Strange y Weird, además claro el agua, pero que en aquel programa cuando hicimos la referencia, pues tú probablemente dirías, pues no sé quién es. Exacto. Pero ahora quizá todavía te hace más gracia cuando ves Black Hammer, vas conociendo a los personajes a los que están homenajeando, por así decirlo, y te acuerdas que el Coronel Way venía y desaparecía, aparecía y desaparecía, y es por esto de que él le viene el rayo alfa que le lleva a Ran y le trae a la Tierra y está con el rollo ¿no? Entonces, bueno, esos eran pequeños detalles. La otra curiosidad, que sabéis que siempre me gustan mucho las anécdotas, no es tanto de la obra, sino más que del personaje de Mr. Milagro, que no sé si lo conocía, sobre todo Sergio, que es más cafetero. A lo mejor Miguel seguramente también ya conoce, no, si lo conoce, sé que lo conoce. ¿Sabéis que Mr. Milagro se dice, se cuenta, se rumorea que es un homenaje que hace Jack Kirby a Jim Steranko, porque Jim Steranko fue en su juventud escapista, y el personaje lo hace dándole ese puntito ahí para homenajear a su compañero. No sé si lo sabía, serio. No, yo no lo sabía. No. La verdad es que todo lo de Mr. Milagro parece un cambalache de cosas aparentemente absurdas, porque o sea, no tiene nada que ver el ser un mago en la Tierra con que de repente tu padre sea no sé quién y que te críe no sé cuánto. Quiero decir que realmente es como mezclar conceptos, aparte que el traje es aparentemente absurdo para un escapista porque es súper aparatoso, ¿no? Entonces, la sensación que yo siempre tuve es que eran mezclas de conceptos que él fue. Bueno, quiero decir que de repente se le ocurrió que ese personaje, que era simplemente pues un mago, pues que de repente fuera hijo de no sé quién y lo metiera en toda la trama de los nuevos dioses, ¿no? Es una cosa un poco rara, pero no sabía lo de Steranko. No lo sabía. Era un detallito nada más. Bueno, pues ahora sí. Otro detalle que no sé si lo sabéis es que Tom King fue ayudante de Cliff Claremont en los 90, ¿eh? Y luego se metió a gente de la CIA. No sé si fue... Vaya tela, ¿eh? Qué viaje da la vida de la gente, ¿eh? Increíble. En fin, lo que hay que hacer por un pues sueldo. Si os quedáis a gusto ya en este punto, podemos pero antes hay que decir el siguiente. La zona con spoiler, pero efectivamente haciendo nuestra despedida clásica. Redes sociales, nuevo programa. ¿Por dónde empezamos? ¿El siguiente programa, Pablo? Hombre, siempre por el siguiente programa. Mira, en esta ocasión no traigo... El siguiente programa, o sea, se ha definido, pero puede que haya algún riesgo de que no pueda salir porque requiere un poco más de logística de lo normal, pero puedo contar el proyecto que estamos trabajando. La idea es que el siguiente programa sea un crossover con los amigos de TDT Podcast y vamos a hacer vamos a hacer este enfoque de autores que estamos haciendo y nos vamos a ir a otro tándem brutal que antes ha dejado ahí Michael en el aire y nos ha dicho los nombres, que es al tándem Brubaker y Phillips, que en los dos conjuntos de integrantes de los programas hay muchos fans, entre ellos nuestro querido Víctor García Rayo, está fan total de Criminal. Entonces, la cosa es, vamos a plantear un programa en el que vamos a hacer un repaso a las obras de estos autores. Se va a hacer un programa largo, va a ser un programa que vamos a partir en dos. Estas dos partes, una se va a publicar en Vuelo y otra en TDT. Y un poquito la idea pues va a ser respetar nuestros conceptos de sin spoiler y demás. Y lo que estamos pensando y organizando es que cada uno de los integrantes va a defender, digamos, o por lo menos va a llevar la obligatoriedad de leer una obra del dúo, que nos pondremos de acuerdo previamente para que no nos pisemos. Cada uno va a llevar una para hacer su reseña y eso no quiere decir que el resto del grupo, si aparte de la suya se lee alguna de los demás, participe también en el debate, ¿vale? Uh-huh. Estamos organizándolo porque si es difícil quedar nosotros más gente peor. También tenemos la bendita problemática de que muchos quieren participar y no queremos dejar a nadie fuera. Estamos viendo fórmulas en las que podríamos hacer, pues incluso grabar programas por parte. Pablo va a flipar con la edición. Así que esto es lo que estamos montando, ¿vale? Esto es lo que estamos montando, a ver si sale, pero es verdad que para poderle dedicar un programa a estos autores hemos visto que
quedaba para mucho más y en ocasión entonces pues para hacer programa doble y como nunca hemos hecho programa doble de algo, pues que será un crossover, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poquito la idea, Pablo, que estamos trabajando. Vale, entonces ahora mismo obras sin definir, ¿no? Hombre, pues pueden quedar prácticamente todas, porque si vamos a participar como mínimo 6 personas y puede que con cambios de turnos entren más, pues a lo mejor nos barremos la bibliografía de los autores, no lo sabemos. Vale. Pues entonces, bueno, ahí lo dejamos. Será un programa un poco diferente. Y ya iremos viendo cómo va la historia. Ya tenemos los autores, ya iremos iterando sobre esto y actualizando en redes los contenidos, a lo mejor antes del programa. En fin. Sí. Muy bien, y hablando de redes, pues bueno, ya sabéis, los que no queráis continuar con la zona con spoilers, pues que nos podéis contactar, como siempre, en la cuenta vuelo616 de Twitter o escribiéndonos a vuelo616@gmail.com, 616, siempre con números, ¿vale? Y nada más, bueno, por supuesto, siempre podéis dejarnos vuestros comentarios en iVoox, en iTunes, pues sí, pero no los miramos, será para otros, lo siento. En iVoox sí que somos bastante reactivos y tratamos de responder a todo, ¿no? Y nada, pues, oye, continuamos nuestro viaje hacia la zona ya sin atadura y en la que podremos soltar todo nuestro cariño y bilis al par. Así que hasta otra, los que nos sigáis, y hasta después de la cortinilla, los que os quedéis. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bien, ya estamos aquí. Tras la cortinilla, zona con spoilers. ¿Quién quiere Vamos a empezar por soltar? Mr. Bueno, Milagro. venga, ¿vale? yo ahí... Vamos con Mr. Milagro. Que empiece Pablo. Sí, vale. Bueno, voy a decir una cosa yo de contexto, ¿vale? Y ya después son spoilers y opiniones más generales. De contexto, lo que comentaba, cuando he dicho antes de que Mr. Milagro está menos intrincada en el universo DC. Bueno, porque aunque hemos dicho que es un volumen, de hecho es el volumen 4 de Mr. Milagro, se puede considerar dentro de continuidad, pero con la sorpresa final del cómic, en el que descubrimos que Mr. Milagro se encuentra realmente, vamos ya con el spoiler a tope, ¿no? Se encuentra realmente en un sueño que le genera una vida en un mundo ideal para él, pues entonces, claro, la conexión directa con el universo DC es la que el propio Scott Free haya querido incluir en su mente, ¿no? Por eso decía antes la diferencia. Adam Strange sí es una historia que ocurre totalmente en continuidad. La otra es en continuidad, pero puede ser Antonio Resines en Los Serranos, ¿entendés? O sea, es un personaje que está vivo en el universo DC, pero lo que estamos leyendo no está ocurriendo en el universo DC, está ocurriendo en la mente de Scott Free, ¿no? Entonces, eso como punto de partida, si os parece, y ahora podemos empezar a hablar de cosas de la obra que nos hayamos mordido la lengua y que nos apetezca contar. Bien, bueno, yo aquí la sensación que se me queda un poco con Mr. Milagro, ¿no? Es que no esperaba que fuera una obra que hablara de la conciliación de la vida familiar. Y el resto es una puñetera excusa. Así, ¿no? Porque al final esas grapas tan... que yo estaba descojonado diciendo no me lo puedo creer, ¿no? Lo que nos están contando, que era mientras van abriendo cabezas y reventando cosas, están hablando del cuarto del niño, de cómo van a reformar la casa, y tú dices, bueno, y esto... Y resulta que además que están en mitad de una guerra y se están alternando entre uno y otro para cubrir la guerra, ¿no? Mientras están cuidando al niño. Y te dices, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Y sí, al final a mí la sensación que me da, y bueno, en ese sentido me parece original, me descojonado, ¿no? Pero no te lo esperas, evidentemente, de esta sinopsis. Esa es la sensación que yo me llevo para casa, ¿no? En general. Sí, no, es que así.
también hace otra reflexión más profunda, ¿no? O sea, una persona que al final, frente a la decisión de vivir una vida de sueño no real, con respecto a volver a la realidad, a su triste realidad, prefiere quedarse en un mundo de ensoñación. Que esto, bueno, lo podríamos aplicar a muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que no voy a mencionar para que no se haya condicionamientos extraños. Pero al final él dice, bueno, ¿quién dice que es lo real y que es lo irreal? Si yo estoy aquí con mi mujer, con mi hijo, estoy feliz, pues para mí esto es suficiente. Yo me quedo aquí, ¿no? Es Matrix. Es que las influencias del platonismo es que están ahí, ¿no? Al final no quiero salir de la cueva. Y es muy gracioso que realmente algo como pero el dormitorio, pero agrandamos la cocina y páginas y páginas, agrandamos la cocina, pero lo dejamos, pero no sé qué, pero vamos a tener un niño. Son cosas que dices tú, y en nuestra vida diaria, reformas, mudanzas y todo, dices tú, por Dios, ¿qué Es de desidia? donde tú querrías escapar de ahí, Tú porque para querrías él es escapar tu de mundo ahí. ideal. Claro, están en el atasco, porque tienen un atasco varias veces y están ahí y Mr. Milagro no está excesivamente jodido. ¿Por qué? Porque quizá ha Es su vida tenido... normal, Es vida normal, ¿no? Y es lo que él busca. te da una reflexión oye, es que claro, es que la alternativa es estar peleándose con otros dioses y con Darkseid, que tampoco es un tío muy amigable. Entonces, no quiero escapar, no quiero escapar. Soy capaz, al final la reflexión creo que lo dice algo así como he sido capaz de escapar de todo salvo de la felicidad. Claro. No, y luego, oye, en el momento de esa negociación con Darkseid, ¿no? En el que, No, para bueno. empezar, te vas a la mesa en la que la mesa, las patas son la gente esclavizada, ¿no? Los que han trincado, los que han capturado al enemigo, ¿no? Ahí engrilletados. Y luego que se van a mear a un boquete. Bueno, pero ahí lo ha comentado antes Sergio, que Que el tono de humor que tiene la obra es el tono de humor del personaje Scott Free. Y como es la vida según él la diseña, todos los personajes y situaciones tienen su toque de humor. O sea, tú ves ahí a personajes como Caliban, La Bolita Mundá y demás, que si has sido cafetero y has leído otro tipo de obras de ellos, su personalidad no te cuadra. O sea, La Bolita Bondad, de hecho ahí te da alguna pista aquí, ¿no? Porque Big Barda en sus sueños sí le está diciendo a Mr. Milagro, oye, que la abuelita Bondad no es lo que tú me estás contando, que la abuelita Bondad es una hija de la grandísima. Y él está diciendo, pero si a mí me trataba muy bien, si él no sé cuánto, con un síndrome de Estocolmo que no hombre, puede con él. Pero claro, efectivamente, y la abuelita Bondad que tú ves en esta serie y cómo se dirige ella a Mr. Milagro no te cuadra con el personaje. Pero es como es la personalidad que él le ha influido. Entonces, por eso te decía, Pablo, no intentes entender esos personajes, porque esos personajes, de hecho, no son los que tú estás intentando conocer, no son los personajes reales. Esos personajes son los personajes con el filtro que le está metiendo Scott Free sí. en su mente. Y esa anulación de la realidad, ¿no? Y que luego dice, no, mira, hacemos aquí un vino con dioses muertos, jaja, ¿no? Y todo, qué rico, Sí. qué bonito, ¿no? Y tú dices, Claro, a ti te parece todo como todo muy loco, pero es que es todo de la mente de ese señor. sí, es Por eso una después en Strange Adventure, normalización del gore, ¿no? Es como la mente se sí, sí, protege normalizando el gore, ¿no? total. Y Me imagino que es disfrutándolo. como el autor pensando en la guerra de Irak y dice, mira lo que hacían fulanito con los cuerpos no sé cuánto, que fue algo que hizo, eso puede pasar, se ha visto en películas, y te hace gracia algo que es aterrador, pero que en el momento de la guerra, pues es la vía de escape y te echa una risa, ¿no? Pues ahí está Scott Free, ese es su mundo. Sí. Y Sergio lo ha dicho antes muy bien, es que el toque de humor no es un elemento de Tom King, es un elemento de Mr. Milagro, es del personaje y como él desvirtúa todo eso con eso. Y por eso después no lo encontramos en Strange Adventure. Sergio, cuéntanos cositas con spoiler. Bueno, a mí hay un montón de escenas que me parecieron maravillosas, pero porque mezcla un poco lo absurdo con el humor. Evidentemente, todo lo que sucede en su casa, de que aparece no sé quién, se pelean, matan a no sé quién y mientras la mujer está durmiendo,
cada vez, o sea, en su casa pasan cosas súper surrealistas, ¿no? Como cuando llega Orión El juicio es el sofá. Bueno, o antes, ¿no? Que llega Orión, le pega un le parte la cara, levanta, ¿no? Hay un montón de escenas que se va repitiendo en varios momentos, ¿no? Lo de levanta, ¿no? Que llega hasta el final, hasta lo de Darkseid, ¿no? Que le dicen levanta y él se tiene que levantar, ¿no? Incluso toda la relación que tiene con su hermano, porque yo creo que también una cosa que sucede con Tom King, que también le da un poco de vueltas a lo absurdo que son las relaciones a veces familiares, ¿no? Que llega este señor que es su hermanastro, que todo el rato le dicen que si su hermano no es su hermano. Es decir, hay una escena que a mí me encanta, que es cuando están con la abuelita Bondad, que se supone que luego la van a matar, y están comiendo gelatina ahí como si fuera tu abuela, y hay un señor ahí que no tiene brazos y no puede comer gelatina. Es que me pareció súper absurda, sobre todo cuando lo vas viendo. Y lo que comentabas tú, lo del verdadero falso, esas escenas son fantásticas, que están con el Orión, que se ha convertido en el Highfather y que está ahí como a él haciendo que se flexione ante él, que está como forzando la situación. Y bueno, la verdad es que o sea, todas esas escenas que son aparentemente absurdas a mí me gustaron mucho, me parecieron muy chulas. Y a mí mi capítulo favorito es el que comentabais, el número 6, que es ese, que todo el rato tú ves una línea y ellos van avanzando como si fuera un videojuego de plataformas, ellos van avanzando para arriba y para abajo. No, bueno, para arriba y para abajo no, en línea recta. Esas secuencias de viñeta están guapísimas, ¿eh? Cómo juega con el fondo y los personajes se van moviendo a través del fondo, está muy bien montado eso. Y a la vez están comentando cómo van a hacer la reforma, que a mí lo que me recordaba, no sé si os acordáis, en la primera escena de Pulp Fiction, que se supone que van a matar a dos tíos y van andando, los dos que van a matar, que son las 10 de la mañana, van hablando, comentando que no sé quién le hizo un masaje en los pies a la mujer de Marcellus Wallace y no sé qué, y van cruzando un pasillo, luego suben un ascensor, luego otro pasillo, y al final van a matar a alguien y están hablando de una cosa súper banal. Pues eso es un poco parecido, ¿no? Que al final el cliffhanger final de ese episodio es que ella está embarazada y se lo dice, matan no me acuerdo a quién era, o matan y se dan un abrazo, ¿no? Y es como, joder, tío, como qué manera más absurda de confrontar la guerra con lo cotidiano, ¿no? A mí, digamos que es todo lo que... Bueno, las tres furias femeninas, ¿no? Que son tres personajes absurdas y que están ahí en el hospital sentadas esperando, ¿no? Y le dicen que le van a matar a él. Que decir que todo eso de mezclar, yo qué sé, dioses con la espera en el hospital o con una caravana me pareció fantástico, ¿no? Hasta que entiendes que todo eso es una ensoñación y que no son las personalidades reales, entiendo que Pablo se quedará igual que estaba yo en la primera lectura. Ahora, cuando ya Pablo, si le das un día una segunda lectura y ya tú leas que todo eso que has visto tú es pasado por el filtro de la mente de este hombre, lo vas a ver de otra manera, lo vas a disfrutar de otra forma. Sí, está claro que hay muchos detalles, hay muchas cosas que se pasan por ahí. Y que yo creo señora allí en la sala de espera, tú te quedarías loquísimo. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Sí, por eso. Y no le regalarle un sonajero con pincho al niño. Bueno, hay una escena que también es súper gracioso de esto del día a día de los superhéroes, que está frente a Canto y llama a Mr. Milagro a Bizbardo y dice: está aquí Canto que te reta un duelo. Si ganan nos retiramos y si ganamos se retiran ellos. Dice: se me ha olvidado, estoy en el médico, puedes hacerte cargo. Es como, se me ha olvidado ¿Sí? yo qué sé, pagar el alquiler pero es que aquí te estás peleando en una guerra entre dos mundos, ¿no? Y es súper interesante. También es verdad que al final responde todo a una ensoñación, pero también hay una viñeta que a mí me dejó un poco ahí también pillado en saber si sí o si no, cuando está en el infierno, en las últimas páginas, y dice: tendría que haber escapado. Y ahí no sé si es que ahí sí no lo he entendido muy bien, porque entiendo que al final es una ensoñación en la que Mr. Milagros se quiere quedar viviendo su vida, pero no sé si es
como alguna parte de su personalidad que sí reconoce que murió y que se quedó en el infierno. No, eso es lo único que yo ahí me ha quedado bailando. Ya, Bueno, pues no sé. Hombre, hay, hay cositas que, lo que te digo, yo cuando lo leí la primera vez no lo entendí plenamente. Ha sido en la segunda lectura donde lo he disfrutado más. El tema que comentaba yo en la primera parte de las interferencias, claro, es la típica pista que hemos visto también el recurso en serie y película de lo que estás viendo no es real. Pero son cositas que te está dejando ahí el autor hasta el final. Yo no me di cuenta hasta el final. Otra gente si se da cuenta antes, pues enhorabuena. Yo no me di cuenta, no entendí nada. Y, y que empieza diciendo lo de Darcy Is, que es cada vez más presente. O sea, si os fijáis, la distribución de la viñeta dentro de la página de la cuadrícula de las 9 viñetas va aumentando la periodicidad y cada vez aparecen más. Y hay una vez que aparece, digamos, en lo que es la cruz de las 9 viñetas, aparecen 4, después aparecen 5 con el centro, y es como simulando el momento en el que, yo me lo interpreto así, como Darcy se ha hecho con el poder de la ecuación de la antivida. Son conceptos tan abstractos, pero a la vez tan brutal, y que el cómic lo trata con esa simpleza, que realmente si este señor Darcy consiguiera la ecuación de la antivida, o sea, los efectos que eso tendría es que son incalculables. Entonces, a partir de ahí, y el cómic empieza ya con, oye, que Darcy tiene la ecuación de la antivida. Es como, ha vencido. La batalla del bien contra el mal ya está totalmente desnivelada y no puedes hacer nada más. Y en cambio ves que no, tú estás viendo el cómic, va avanzando. Y otra pista es, vale, Darcy ha conseguido la cuestión de la antivida. ¿Dónde está Superman? ¿Vale? Y no interviene. Entonces, van como, realmente cuando ya lo has leído, vas como viendo cosas de, esto no puede ser real. Si fuera real, habrían pasado otras cosas, las personalidades serían diferentes. Lo que he dicho antes, que hay personajes a los que Scofield decide darle una personalidad más bondadosa, más simpática, y como ha dicho Sergio, a otros los pone como unos HP, ¿no? Porque al hermano, o sea, el hermano no es así, pero lo pone horrendo, ¿no? Entonces tú vas viendo cosas que te podrían dar pistas, pero yo sinceramente, yo esas pistas no las pillé. No las pillé hasta que ya me leí el cómic y me lo he releído. Entonces he disfrutado las pistas, pero las pistas no me permitieron en su momento llevar a la solución final. Yo no lo conseguí. ¿Alguno lo ha conseguido? O sea, ¿alguien sabía de qué iba esto antes de llegar al final, en la primera lectura? No. No, claro. sí, yo creo que todavía no lo sé. Si yo lo hubiese conseguido a la primera, me dedico a echar quinielas. No, vamos, era imposible. Lo que te digo, ahora he releído la página esta que os comentaba de que no, está en el infierno y le dice el bicho, estás en el infierno, pudiste escapar y no lo hiciste, esto es el infierno, después de este demonio vendrá otro, tal, no sé qué. Y ahora creo que lo he entendido y creo que ese infierno es el que acepta en su ensoñación Mr. Milagro para poder tener esa vida feliz luego cotidiana con Big Barda. Entonces también es como... es lo que hablaba de Matrix, ¿no? En Matrix te dicen que la primera simulación falló porque la vida que le dieron la inteligencia artificial a los seres humanos era feliz totalmente y sin ningún problema y tal. Y creo que aquí pasa igual, ¿no? Mr. Milagro como que se tiene que, esto es lucubraciones mías, se tiene que cargar con toda esta pelea, con la ecuación de antivida, con la pelea con Apocalypse, porque si no, su vida sería para él tan ideal que no sería realista. Entonces necesita atascos, necesita temas de reformar chungo, temas de no dormir por el niño, porque sería... te darías cuenta mucho rápidamente de que sería un sueño y esas interrupciones como al principio de tus ojos son, porque tienes los ojos marrones, tus ojos han sido siempre azules, ahí ya ahí te mete la primera pista, pero es que luego te estás jugando continuamente con eso, con saltar de un mundo a otro, están pasando tantas cosas. Si tú te das cuenta y como esto está en una serie regular, como decía antes Manuel, si Darcy hubiese conseguido la ecuación de antivida, a la mierda el universo DC.
Y de superhéroes, por así decirlo, de los superhéroes cotidianos, solo tenemos una viñeta en la última parte de la obra y las camisetas de la Liga de la Justicia que lleva Mr. Milagro. Sí, un detalle muy gracioso, que se va poniendo las camisetas a los personajes. Pero yo siempre digo que una medida fácil para mí de valorar una obra como buena o mala o positiva, o que genera una experiencia positiva en mí, es que me haga reflexionar posteriormente. O sea, si yo leo y da esta oportunidad de debatir sobre lo que saco de conclusiones que he visto, que detalle, pues si te hace pensar en ella, creo que es una buena medida para ver que es una buena obra. El cómic que te lees y pasa al olvido y no te genera ningún tipo de reflexión posterior, Algo a la pop. entra en ese grupo que ha dicho Michael antes de no me lo voy a releer nunca. Entonces, mala señal. Entonces, te puede gustar más, menos, el estilo, el género, por supuesto ahí hay muchos gustos que influirán, pero si la obra te hace que te genere reflexiones posteriores, ya la coloca en una posición favorable. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Queréis comentar algo más de Mr. Milagro o vamos a una última reflexión es que a mí, a pesar de todo el truco de magia que supone toda la obra y lo complejo que es, aparte de todo eso, para mí es un poco parecido a si cuando ves una película que te está gustando pero al final no te convence. Es decir, hay una parte que es la experiencia del disfrute, aunque no lo acabes entendiendo, es decir, si yo qué sé, pues estoy viendo un cuadro, yo no tengo experiencia en arte, pero me está provocando cosas o me gusta, y luego pues que la resolución final te parezca aceptable o te parezca un truco, lo que sea. A mí me sucede que esta obra la leo y la releo y fuera de lo que es, pues, las pequeñas pistas y todo eso, a mí la trama en sí me gusta y la disfruto. Entonces, quiero decir que a mí la puedo releer y sé, como que me siento cómodo mientras estoy transitando todo esto. Entonces, yo creo que eso es un valor que no siempre sucede en todos los cómics. Y para el que disfruta el superheroico per se, también tiene su momento épico, la batalla con Darkseid, cómo se le intentan jugar. Esto también está muy guapo, ¿sabes? Aunque ahora digas tú, bueno, pues eso es mentira todo, no vale nada, ¿no? Pero es disfrutable, es divertido. Hay un tema fundamental que, claro, también lo que contábamos antes de acabar con el status quo del claro, que de repente tú en un cómic que está en los bordes del mainstream te acabes cargando un personaje como Darkseid, eso sí que puede tener como cierta relevancia, como para que le digan, sí, tú haz lo que... Porque en realidad yo creo un poco venía por ahí, ¿no? Como que de repente el fichaje de Tom King un poco fue, oye, tú haz lo de la Visión, pero aquí en DC, ¿no? Y claro, supongo que hay cosas que no puedes tocar. Es decir, que por ahí vendría un poco decir, puedo hacer cosas súper bestias siempre y cuando, no sean del todo reales. Claro, Tom King se aprovecha de ello, o sea, se aprovecha de no puede hacer una cosa real. Entonces, si no puedo hacer una cosa real, voy a tener un argumento en el que el sueño y la ensoñación es imprescindible, ¿no? Porque al final la moraleja o la cuestión que queda después de leer la obra es que es mejor una vida real y triste o una vida que me parece fantástica y en la que soy feliz. No quiero despertar, es la pastilla azul, volviendo a lo de Matrix. Y claro, como no puedo tocar nada del canon de fe, pues me hago una obra con este rollo y enfocado a eso, enfocado al mundo que no existe, ¿no? El cuarto mundo. El cuarto mundo es cuando cierro los ojos. Yo creo que ahí Tom King aprovecha mucho las limitaciones que le dan el cómic de superhéroes. Bueno, y si vamos ya a Strange Adventure, yo voy a empezar abriendo la zona con spoilers diciendo que para mí es que ves, son obras chulas para mí porque a mí me gusta mucho el género este que se denomina el whodunit, ¿no? Lo de no sabe quién lo mató, el asesino, quién fue, Agatha Christie, ¿no? Todo este tipo de historias, ¿no? Aunque no sea tema de asesinato, en este caso
podría ser que sí, pero bueno, me refiero al que haya siempre un misterio que te mantenga en vilo y te van dando pistas, ¿no? Strange Adventure, para mí, la primera pista es el título, que es Strange Adventures, no es Adam Strange, como Mr. Milagro, no es el nombre del personaje, sino son historias extrañas, aventuras extrañas. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a abrir el debate diciendo que para mí los protagonistas de la obra, y la primera, la gran protagonista es Alana. Alana es el personaje que se come el cómic de una manera brutal, y Mr. Terrific. Y Mr. Terrific que también nos da la oportunidad de disfrutar de un personaje de segunda fila de nuevo. Yo lo había visto en algunos eventos tipo Crisis Final y demás, pero no había podido disfrutar de él. Nos cuenta también su historia, sus inquietudes. Al final, el que menos peso argumental, voy a decir, tiene Adam Strange. Adam Strange es el causante del desencadenante de toda la historia, ¿no? Pero los personajes que se trabajan y que evolucionan y que crecen y que enriquecen con sus diálogos la experiencia de lectora son Alana y Mr. Terrific, no es Adam Strange. A mi gusto, vamos. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Sí? Sí, empieza Sergio. Bueno, perdón. Es verdad que seguramente uno llega a esta obra esperando encontrar pues esa especie de, bueno, en mi caso no conocía al personaje, por tanto, a ver de qué va esto, evidentemente por la pinta que tiene de Adam ya te haces, bueno, te planteas una época pulp de aventuras tipo Flash Gordon y cosas de estas, y eso te lo da, pero de alguna manera lo que pasa es que según evoluciona la trama, al final, el final sobre todo, lo que hace es poner el peso de la trama sobre estos dos personajes. Yo, evidentemente, no los conocía, solo a Mr. Terrific, y porque salía en aquello de Arrow, la serie aquella de CW, pero que sale un personaje que se debe parecer un poco, bastante más simple. Y me han parecido todos muy interesantes. Todo lo que es la trama de Ran me parece súper visual y súper interesante, y sobre todo que es bastante crudo, todo, digamos, un poco con la reflexión esta que la guerra es algo bastante chungo y que se da, es decir, en este campo se da de forma habitual que la gente haga barbaridades, ¿no? Porque la civilización acepta que no se puede solucionar negociando, pues ya entras y un poco la crítica, porque evidentemente no sucede en la Tierra, sino sucede en Estados Unidos, y un poco una crítica velada a todo el imperialismo y de irte a no sé dónde, donde nadie te ha llamado, e instaurar tu régimen y que en estos conflictos acaban saliendo a la luz las mil y una barbaridades que hacen los soldados cuando están en depende de Sí, dónde. ha tenido un pequeño corte, ¿no? No sé si ha pasado a vosotros. Sí, pero vamos, se ha entendido. Vale. Ok, pues no me doy cuenta. No, vale. Que sí, efectivamente. A mí la historia me va dando unos volantazos porque, o sea, en mi intento de saber lo que pasa, primero pienso como que están queriendo vestir, lo que decía antes Pablo de los grises, ¿no? Primero me parece que la historia va por el camino de este tío ha llegado a un planeta a ayudar a los supuestos buenos contra los malos, y resulta que a lo mejor los malos no son los malos, sino que son los malos porque son los feos del planeta, son los bichos. Y primero me parece que va por ahí, ¿no? Después los malos son los malos. Eso sí, eso se mantiene, pero me da volantazo. Y después yo durante la lectura pensé que la sorpresa iba a ser que la conspiradora y la mala iba a ser Alana. Y después resulta que no lo es. O sea, mi mente fue a mí sí también, de nuevo aquí me consigue, y bueno, uno cuando ya tiene muchos tiros dados, muchas cosas leídas, muchas películas vistas, muchas series, que todavía me engatusen y me sorprendan, yo lo valoro mucho, porque yo todavía veo todavía algunos productos que yo, nada más que hace falta ver un plano del director y digo, ya sé lo que va a hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin spoiler, pero me lo vais a entender. En el episodio de Star Wars, episodio sería 6, 8, creo que es, cuando Han Solo le da el detonador a Chewbacca y le enfoca en la mano dándole el detonador, yo dije en el cine, oh no, y no voy a decir nada más, por si acaso. Pero que son trucos muy baratos
que yo ya le veo las costuras a los directores, a los guionistas, porque digo, tú no me enfocas eso ni haces esta escena si no es por algo, ¿no? En cambio, yo a Tom King le valoro eso. A mí me tiene engañado hasta el final. El Totalmente. McGuffin. Yo digo, ostras, Eso está todo pero lo inventado. haces bien, para mi opinión. Está bien. Para mí está bien, porque a mí me sigue sorprendiendo y yo eso lo valoro. Me sorprende y lo valoro, ¿vale? Y nada, otra vez vuelve a tocar los temas que hemos visto antes, ¿no? Del estrés postraumático, la guerra, lo que supone, etcétera. E incluso al final, la decisión de Adam Strange, vale, no la salvarías nunca, ¿no? Como esto no lo puedo convalidar, no es bueno. Pero lo hace intentando hacer un bien por su familia, incluso. Pero es una decisión errónea, no, porque implica estar engañando a tu mujer durante muchísimos años. O sea, él tiene una buena intención, pero muy mal ejecutada, y todo deriva en todo mal, ¿sabes? No, aunque tú lo hubieras hecho con buena intención, te ha salido mal. No funciona así. Lo que casi siempre pasa en las relaciones de pareja, pero al final a un nivel, ¿no? Yo lo quería hacer bien, pero al final salía. Yo quiero preguntarle a Pablo qué tal el personaje de Mr. Terrific, y que esté con una bolita todo el día preguntándole y respondiendo correcto siempre. Bueno, para Entrenando. empezar, sería la persona con la que no jugaría nunca al Trivial, ¿vale? Evidentemente. Y el Trivial es la razón por la que yo tengo una colección de juegos de mesa enorme, porque odiaba jugar con gente que era pedante, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Luego Mr. Terrific realmente es como los hombres de negro de la época de la crisis, ¿no? Que vienen los de Bruselas, ¿no? Y hace de auditor, ¿no? Y de juez único e investigador prácticamente de todo el caso, ¿no? Y bueno, a mí me ha resultado un personaje muy, muy vacío, ¿no? Y nada más que en la mirada en la no mirada, ¿no? Ya se le ve, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso desde el punto de vista carismático, incluso desde el principio, se ve a Strange pues un poco como un personaje falso, ¿no? Cuando está firmando, al principio, ¿no? Como el personaje venido arriba, ¿no? Y luego todo al final plantea un dilema moral, que es, vale, evidentemente en la guerra no todo lo que te cuentan es verdad. Se dulcifican las victorias, ¿no? Y la realidad pues se esconde. Pero todos somos muy curitas cuando a toro pasado, ¿no? Cuando ya vemos las cosas con ciertos años, pero tú quieres tener en tu banda a los ganadores, ¿no? Y a veces para ganar hay que ser un guarro. Y entonces ¿tú qué prefieres? ¿Perder limpio o ganar guarro? Cuando tú solo tienes que elegir esas dos opciones, ¿no? Y al final todo ese es el debate que pone encima de la mesa, justo antes de descubrir que la guarrada es aún más gorda, ¿no? Y que entran mentiras y demás, ¿no? Y que lo que parece ni siquiera es. Entonces yo creo que eso yo creo que algo incluso que ahora con tanta inteligencia artificial, imágenes generadas automáticamente y demás, ¿no? En el que ya lo que ves no puedes confiar que sea cierto, ¿no? Y que incluso se manipulan los medios a un nivel insospechado, pues transmite en parte esa sensación, ¿no? De, oye, no confíes en lo que te dicen sobre la violencia y la guerra. Yo creo que bueno, dos cosas que destacar. Primero es en el final de cada capítulo, cada número, cómo Tom King utiliza frases de gente del cómic, de personajes del cómic. Me gusta mucho que la compartí el otro día, la de Jill Kane, que dice, una de las cosas que he descubierto es que es casi imposible conseguir que alguien tome la decisión fría, seca y desapasionada de entrar en el mundo de los cómics. Generalmente se necesita dedicación y fanatismo. Y en esa página sale la última viñeta, que es Hola, soy Adam, te firmo el libro, dibujada por Evan Dockchanner. Esto yo lo interpreto como una especie de what if, de qué hubiese pasado si las cosas hubiesen salido bien, porque es justamente cómo inicia el número 1 de la obra,
y es Adam Strange, dibujado por Mitch Gerard, ¿no? Y yo interpreto como, a mí, después de leerme la obra, veo que este es el Adam Strange malo, por así decirlo, y el Adam Strange de la última viñeta es como sería si hubiese sido bueno. También es verdad que la obra, creo que a este personaje evidentemente es el villano, al final termina siendo el villano, pero lo deja un poco mal parado, en el sentido de que le dice a Superman: te supliqué que viniese, si no viniste, te supliqué tal, y luego Superman llega y dice: pues nosotros siempre peleamos con honor, y resistimos todo, y este no es el método de la Liga de la Justicia, porque nosotros no hacemos estas guarradas. Digo, claro, es que tú eres Superman, crack, ¿sabes? Sí, puedes hacerlo, pero aquí estamos hablando de un superhéroe que no es tanto, es un humano más, ¿vale? Tiene una mochila propulsora, puede transportarse con el rayo Z, y tiene una pistola láser que es muy chula. Pero aquí entramos se establece mucho en esta obra la diferencia entre la Liga de la Justicia, como los moralistas, los mejores y lo que lo hacen todo bien. Y aquí Adam Strange, que es un ser humano más con muchos fallos, evidentemente, no se justifica sus acciones, pero claro, creo que también se deja un poco. Me hubiese gustado saber más en esa conversación que tienen, que al final termina que muere Adam Strange. Me hubiese gustado ver más las motivaciones, aunque se dejan durante toda la obra, ¿no? Pero una explicación más narrada. Pero es lo que comentaba antes Pablo, que es como: y yo, número 12, y yo, termino. Y el número 12 es como: y yo, la niña par negro, afuera, hasta luego. ¿Sabes? Pero Así es como eso vamos a me terminar pareció... este programa, que lo sepáis. Al final todo a trompicón. Igualmente a mí me pareció un poco, no sé, me dejó muy mal sabor de boca el hecho de que se supone que la niña está traumatizada durante años en una nave allí y tal, y llega la madre, la rescata y le dice: ala, te quedas con él, que yo me voy a... Hostia, no, o sea, que está muy bien que cada uno tenga sus traumas, pero joder, me parece un poco crudo que la madre, en vez de ocuparse de la niña, se coja el papel de Adam Strange y la deja allí un poco, no sé, me parece un poco Y te crudo. dice Tom King, aquí no hay personajes perfectos ninguno, aquí todo el mundo tiene sus imperfecciones como le pasa a los seres humanos. Y esta madre pues antepone ahora mismo su labor monárquica en el planeta Ran que el de Mardek. Y ya está. ¿Te parece mejor o peor moralmente? Pero es así. Y, y lo que dice Miguel, y los personajes moralmente perfectos pues están en otro lado. Que aún así me parece que las intervenciones de Superman y de Batman están muy bien conseguidas. O sea, quiero decir que representan muy bien a los personajes, están bien trabajados, que sean breves, creo que actúan como tú te esperarías que actuara Y Superman que y también Batman. hacen que al no adoptar una postura intervencionista no tengan un peso o una influencia en la obra que despiste, ¿no? Y que haga que el personaje principal deje de ser. Que si no, es que vendrían aquí a romper la baraja, ¿no? Que un poco también sucede con la escena, que también es bastante cruda, con Linterna Verde, ¿no? Que también le pide que intervenga y el otro le dice que se Exacto. tiene que quedar ahí. Cierto es, cierto es. Sí, sí. En fin. Y un último comentario es que evidentemente Mr. Terrific también tiene su trauma, y el hecho de que le dejen a la niña es como su manera como de De superarlo, salvar ¿no? al Que es personaje, sí. sí. Oye, Sí, yo de lo que ha dicho Pablo antes estoy de acuerdo con todo menos con lo de que el personaje es vacío, porque yo creo que el personaje era un personaje vacío. Era un personaje que veíamos en eventos, en el escaparate de otros cómics, no nos importaba absolutamente nada. Y a mí el personaje, Tom King consigue hacer que un personaje que me interese. Yo me fui después rápidamente a leer artículos sobre él, su wiki, su biografía. Le dio un trasfondo, le dio un arco de personaje y le dio esa salvación que está comentando Sergio, dándole a una hija. Es un personaje que no tiene poderes, por lo que todo el tema este de la bolita es que está entrenando. Es una especie de Batman en ese sentido. Es un tío que entrena mucho físicamente e intelectualmente. Y por eso Batman acude a él, porque es como, digamos, el plan B.
tengo Batman o tengo Mr. Terrific. Y le da una profundidad que no había tenido nunca. Es el típico sabelotodo de clase que le han dado de gorrazos toda la vida, ¿no? Es la sublimación diciendo, hombre, algún día llegarás a ser alguien. Sí. Y entonces, al principio, pues eso, es pedante tal y cual, pero después te lo va llevando el autor. A mí me gusta, creo que está muy bien trabajado, como he dicho al principio, tanto Alana como él. Oye, y Adam Strange también, lo que pasa es que cuando ya los finales no son felices, pues nos gusta menos, ¿no? En general, a las personas. Pero que está muy bien también trabajado y muy sorprendente. Así que nada, yo con esto lo daría por finalizado. Pues sí, un comentario, digamos, que como complemento a todo esto, antes dije que el mejor cómic del siglo XXI, evidentemente es una exageración, pero por ahí anda Black Hammer, que te sirve también de complemento de todo esto. Es decir, que Black Hammer como complemento a estos personajes y sin, digamos, destripar toda la obra, sin analizar todos los personajes que tienen un bagaje muy largo, es una manera de aproximarte a estos personajes muy interesante. Y si quieres ver a Tom King y a Mick Jera hablando de los efectos y los daños colaterales de la guerra con personajes no superheroicos, pues ahí está, ¿verdad, Michael? El Sheriff de Babilonia. Además está en edición Pocket, ahora mismo muy baratita, disponible. Sí. A los dos tomitos por 9,95. Recordad que el Sheriff de Babilonia es una de las últimas cosas que saca Vértigo, que ya Vértigo en 2015 o así estaba ya pidiendo la hora. Y la verdad que es muy cruda y es muy buena. Y sí es verdad que el dibujo de Mick Gerard en este caso se nota que todavía no tiene el trazo mucho más definido, no llega al nivel que tenemos en Mr. Milagro y en Estrella Adventure, pero aún así es súper, súper recomendable. Y ya si queréis ya lo último del dúo, Batman Un mal día, el Acertijo, que le da una vuelta de tuerca aquí al villano de Batman y hace eso, ¿no? Que es lo que a mí me encanta de Tom King, lo que sueño, que ya que le ha dado un status quo nuevo a personajes de segunda fila, llegue alguien y le dé una serie regular partiendo de esa base, ¿no? Que le den una serie regular al Acertijo o que cojan al Acertijo y lo metan su versión en la serie regular, que cojan a este Mr. Terrific, que, bueno, Mr. Milagro es que con el tema de la ensoñación poco puedes hacer, pero en el caso de cómo deja a ciertos personajes en Extreme Adventure, me parece que es una buena forma de revitalizarlos y de que luego se les dé continuidad. Por ahora no ha pasado eso, pero veremos en el futuro. Pues nada, Pablo. Muy bien. Estamos aquí, ¿no? Sí, pues yo tengo el bañador puesto. Ahora, evidentemente tenía el deadline de irme a la playa, aprovechando el buen tiempo. Aquí me voy a llevarme para leerme el Baños Pleamar del Eulogio, para meterme... Oh. ¡Qué maravilla! Pero escucha, ¿tú te lo habías leído ya ese? No, lo tengo pendiente. Tía, Pablo, hacemos un programa, ese poco bien, es una maravilla, ¿eh? Por eso. Tú léetelo y cuando lo termine me dices. Vale, te diré. En fin. Y nada, chicos, como siempre un placer echar un ratito aquí hablando del cómic y de vuestros autores favoritos, cuando es el puto mejor cómic del siglo XXI, pues con mucha más razón. Y nada, no voy a repetir la fórmula de contacto, ya sé dónde encontrarnos, así que bueno, os emplazamos a el siguiente, ese engendro que ha diseñado Manuel como próximo programa. Estaros atentos a las redes si queréis saber la lectura de antemano y venir con los deberes hechos. Y si no, pues os sorprenderemos, como siempre, aproximadamente dentro de un mes, en el próximo capítulo regular de Vuelo 616. Hasta la... No, perdona, estaba haciendo... Vale. Estaba haciéndome aquí el símbolo Trekkie. En fin, pues nada, lo dicho. Hasta la próxima. Chao. Chao.